has comprendido algo, has comprendido una verdad que mucha gente quizá no ha llegado, y habrá otras cosas que yo no conozco, pero esta sí que la he internalizado y me siento la ventaja por eso. Que realmente ya te dan igual los precios, si a ti te apetece algo, lo haces y procedes. Tú te pones con 2,5 millones y esta es tu puta fortaleza de soledad. Te compras un coche, te compras un tejado, metes la diferencia en el banco en un lugar que esté seguro y que no lo pierdas, y desde allí operas. Y desde esta base tú mueves en el mundo. Todo el mundo que se ha hecho rico lo ha hecho desde una posición de fuck you money. Los Estados Unidos de América están basados en el fuck you money. Eres un rey, tienes un gran ejército, me la pela, fuck you. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo ser rico? Sí, el título puede sonar a clickbait, pero no lo es. Y de hecho es un recurso que le tomo prestado a Naval Ravikant, que hizo una serie de tweets y también podcast con este mismo título, y donde nada más comenzar aclaraba que al rico al que él se refería no es el rich en inglés, sino al wealthy. Pero en español estos dos conceptos, rich y wealthy, están bajo una misma palabra, la de rico o riqueza, y por ello no se distinguen, pero wealthy tiene más que ver con ser próspero, con ser rico de verdad y no solo de apariencia. Rico en el sentido de ser libre, sin necesidad de reírle las gracias a un jefe capullo, a un familiar para que te preste dinero o a un gobierno esclavizador para que te pague la ayuda. Ser rico de verdad o wealthy es tener fuck you money que te permita escoger lo que quieres hacer en cada momento. Y este video podcast grabado en persona con Joan Tubau va de eso, de todas las lecciones que me gustaría haber recibido con 21, 33, 40 o 55 años, para quitarme la venda, entender el dinero, la riqueza, la opcionalidad y el impacto de la deuda en la libertad, para con eso sacar un pie de la rueda de la rata y pegarle una patada a toda la jaula para siempre. El pod no estaba pensado que fuera así y de hecho iba a tener otra estructura, pero la libertad que da el quedar en persona y conectar en el momento me han regalado una de las charlas que más he disfrutado y que creo más pueden ayudar. Es un podcast de dinero, pero sobre todo es un podcast de conceptos que, si se integran y alinean, son el camino a la libertad y la riqueza. Así que, ¿quieres ser rico de verdad? Pues, sin más, te dejo con el pod. Este pod con Joan también tiene unos off-road interesantísimos sobre cómo es esto de ser podcaster en 2025, la libertad o no de producirlos y también sobre el valor por valor. Vas a ver. Y como fiel creyente de esta filosofía en la que cuando algo te aporta valor es bueno agradecerlo con tiempo, talento o tesoro, quiero agradecer a Agila81 por haberme enviado el contravalor más grande de esta última semana, con 5.000 sats. Muchísimas gracias por ello. También muchas gracias a todos los que compartís el podcast en el trabajo, en el bar, en Noster, en X, en LinkedIn o donde sea, con amigos y familiares. Esto me ayuda mucho. Y por último, muchas gracias también a mis sponsors, Hodl Hodl, CoinKite, Bitrefill y Seed Hypermedia. Todas ellas son empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré durante el podcast para contarte cómo ellas me han acercado a esto del fuck you money. Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirme a hola@lunaticoin o unirte al canal de Telegram que encontrarás en la descripción. Joan, esto que estamos haciendo es muy distinto a la otra vez que grabamos. Un poco distinto, ha cambiado. Cada uno en su casa, yo estaba en aquel momento en un garaje y de hecho se me grabó mal el micro, eso me supo muy mal porque se agarró otro micro que no era, pero ahora nos hemos metido en un embolado, yo al menos. Porque he dicho, bueno, ya que estoy aquí unos días en Barcelona, me gustaría, tenía ganas de volver a hablar contigo y bueno, vamos a ver cómo sale esto. Pero totalmente un escenario como pez fuera del agua un poco. Saldrá bien seguro y yo creo que es lo que decíamos antes de hay que tener siempre libertad de movimientos. Ya vamos a nuestro tema, pero hay que siempre ser ágil en todos los ámbitos, empresarial, personal. Y eso nos lleva a que los podcasts tienen que ser también ágiles y hacerlo bien, profesional, pero que no tengas demasiados costes siempre, ¿no? ¿Cuánto hace que empezaste Capital? Yo hace 4 años, ahora son 4 temporadas y empezó como un proyecto así
voy a grabar, te informas un poco por internet cuál es el mejor micro, cómo hacerlo, pero empieza algo amateur, te das cuenta que llega gente, esa gente se merece tu respeto porque están escuchando 1 hora, te están dando cada semana 1 o 2 horas de su vida, y a partir de aquí intentas hacerlo menos amateur poco a poco y te das cuenta un día de que hay un negocio, que es lo mismo que te habrá ocurrido a ti. Sí, te das cuenta que hay un negocio, te das cuenta que te puedes dedicar a ello, o sea, que puedes estar como más dedicado. Te preguntaba lo del tiempo porque no es el tema de hoy, ahora veremos a dónde nos lleva, pero te das cuenta que, no sé, en los últimos, no sé si es 1 año, 2 años, pero hay una oleada de nuevos podcasts que es genial porque de golpe hay como mucho contenido y casi que si necesitas saber algo, va a haber algo que alguien ya ha grabado sobre eso y eso es genial y es de celebrar. Pero con lo que acabas de mencionar tú ahora y veníamos hablando antes, es esta agilidad. A mí me da la sensación que estos podcasts, o sea, se parecen poco a los nuestros en el sentido de que quizá tú y yo siempre hemos buscado el podcast es una herramienta que no nos debe frenar, que no nos debe lastrar, porque solo necesitamos un micro, pero lo que se ven son superproducciones. Sí. Sí, no, y además con gente que justo empieza, que está bien que se lo tomen en serio, que metan una inversión. Al final, si te comprometes luego quizá lo haces mejor, pero te das cuenta de que es un negocio también complejo y si funciona es porque te metes en algo que tú crees y también tienes ese punto de suerte e insistes durante 3, 4, 5 años y luego algún día, sin poder explicártelo, sale un podcast que realmente lo peta y salen métricas espectaculares. Pero si ya empiezas con la presión, y eso de nuevo ocurre lo mismo con los negocios, si tú empiezas con unos costes iniciales demasiado altos, estás poniendo una presión exagerada que seguramente va a comprometer la estabilidad del proyecto. Lo mejor siempre, pero no solo en los podcasts, sino en todo, es siempre mantener los costes controladísimos, hacer algo en lo que tú crees, ponerlo simplemente porque a tú te interesa ese tema y luego te das cuenta que quizá lo que a tú te interesaba, igual que te ocurre a ti, Luna, o con mi podcast, interesa a otros, ¿no? Y eso siempre es bonito de que llega gente y dice, de lo que tú hablas a mí también me interesa, pero al final haces un podcast que ese es tu podcast, ¿no? Yo creo que debe ser como la única base aquí, si alguien nos escucha y alguien quiere empezar un podcast, que hay tanto asesoramiento de este tema ahora y tanta gente lanzando podcasts. Yo creo que al final el único consejo es saca algo que en lo que tú crees y de algún modo en lo que únicamente tú es el mensaje que puedes dar porque a ti te interesa, ¿no? Y aquí es cuando no pueden competir contigo. Sacas algo que a ti te interesa y si tienes ese punto de suerte quizá interesará a otros y esto funcionará, pero sin poner demasiada presión. También hay que hacerlo. Yo recuerdo abrirlo como un hobby, no me voy a dedicar a eso, porque si este hubiera sido el punto de partida, seguramente lo hubiera jodido, ¿no? Pero el punto de partida, voy a sacar esto, a ver qué pasa, me interesa mantener conversaciones con gente interesante, voy a llevarlo a mis temas, no voy a hacer el tema que le interese a la gente o a la audiencia, voy a sacar el tema. Y recuerdo que mis primeros podcasts fue de Montaigne, que no interesaba a nadie, solo a mí, pero luego publicas esto y a alguien le interesa luego Montaigne, la vida Montaigne, esto se conectará con el Bitcoin de algún modo, no sé cómo, pero te das cuenta que alguien hace 500 años en Francia puede ser relevante por lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, ¿no? Pero sacas un tema que a ti te interesa y esta es la clave. Hace tiempo que vengo escuchando tu podcast porque a mí me sirve para salir de este sector tan Bitcoin en el que estoy metido. Y pues nada, pues veo otro tipo de inversiones, gente que se dedica al inmobiliario, gente que hace cosas que para mí serían un no-no, porque, no sé, le tengo un poco pánico a cosas que, de nuevo, que me lastren, que me aten, quiero esa libertad de movimiento. Pero ahora, antes de grabar, he ido a ver un poco los últimos episodios, los títulos, un poco para saber qué te estaba interesando últimamente. Y me he quedado con un detalle curioso, que es que en Spotify hay una sección al lado que pone información del podcast. Que esto debe ser cuando creamos un podcast que a veces te dice pon una bio o una descripción de tu podcast. Sí. Y a lo mejor lo pones, yo no recuerdo ni cuándo puse la mía. A lo mejor tú no recuerdas ni haberlo hecho, pero ahí está. Tu descripción de hecho, son 4 palabras, es una línea. Y la descripción de Capital es la psicología del dinero, que es el título del libro que supongo que por ahí viene, que es de Morgan Housel, que se llama La psicología del dinero. Entonces, tirando de este hilo, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu primer recuerdo del dinero? O sea, de entender que esa cosa existía y cuando empezaste como a relacionarte con él. No lo había pensado, ¿no? Es una muy buena pregunta esto. No lo había pensado. La psicología del dinero viene para pensar no solo el dinero como algo que operamos, sino algo que haya un problema psicológico a resolver, que incluso sería un problema de filosofía. Yo creo que las dos cosas, la psicología y la filosofía, es la clave en el dinero. Y mi primer recuerdo seguramente es comprando los helados de pequeño, ¿no? Esos carteles de Cami, de Frigo. El dinero al final es la gestión, es una herramienta para que te permita gestionar esa escasez.
las posibilidades que tienes en el mundo y el dinero es una herramienta para acceder a ellas, ¿no? Y yo recuerdo, claro, los helados más grandes pues eran más caros, ¿no? Si me quería comprar un Magnum o me quería comprar un... No sé, estoy pensando en los helados que pedía de pequeño, que es una cosa divertida esto. Me gustaba un helado de conguitos, que no sé si lo fabricaba la Menorquina. Y claro, el helado, en principio, de más calidad, pues te dabas cuenta de esa relación. Tuvieras 4, 5, 6 años, te das cuenta que hay un helado que vale el doble o el triple, ¿no? A veces no es tanto el número, sino en relación a los demás helados, ¿no? En relación a lo que te cuesta ganar, estas 100 pesetas, 200 pesetas, 500 pesetas, me acuerdo de esas monedas, ¿no? Y yo creo que ese debe ser el primer recuerdo, ¿no? Primero, ganando el dinero, accediendo a esas propinas que podían darte en casa, si recitabas el verso de Navidad o si hacías alguna cosita que tus padres te podían pagar 100, 200 pesetas, y luego acceder al dinero y luego entender que el dinero luego te lo podías gastar a cambio de cosas que a ti te gustaban, como pueden ser los helados o las chuches. Así que yo creo que ese debe ser mi primer recuerdo y, bueno, tampoco no sentir fascinación de pequeño, pero poco a poco ir interesándote por él. Te preguntaba esto, yo también tengo un recuerdo de niño yendo a comprar el pan con mi abuela y como las primeras reflexiones de por qué utilizamos el dinero, me puse en modo comunista en ese momento. Mis preguntas eran ¿por qué no me puede dar el panadero el pan y ya le daremos nosotros lo que nosotros produzcamos y que no tenga que intermediar nada, ¿no? O sea, esas eran mis reflexiones de niño y siempre he estado como un poco tocado por ese lado del dinero. Te preguntaba esto porque La psicología del dinero a mí fue un libro que me encantó. Es muy bueno. Sí. Creo que todo el mundo lo debería leer. Es muy bueno y está escrito como hace Morgan desde su simplicidad, desde sus casos. Tiene una historia espectacular, bueno, triste, pero lo cuenta de una manera que me pone la piel de gallina un poco, que es el accidente ese de esquí con 2 compañeros suyos, que esto ya lo cuenta, lo publicó en el blog, pero luego lo salió en el segundo libro que se llama Same as Ever, Lo que nada cambia, creo que lo tradujeron, que también es un muy buen libro, es una continuación de La psicología del dinero, pero Morgan es, para mí, seguramente el mejor bloguero financiero, de los mejores periodistas, o como queramos llamarle, porque es al final lo mismo, pero de los mejores que escriben sobre finanzas porque lo cuenta desde su experiencia y desde la simplicidad y puedes entenderle. Y dice eso de que la riqueza es el dinero que no te gastas, te lo resume a veces en frases muy concretas. Y lo que te decía ese accidente de esquí, el Morgan te cuenta un accidente que tuvo cuando tenía 18 años con sus 2 mejores amigos que en un momento se van a esquiar a una zona en la que él decide no ir, pero luego hay una avalancha, los 2 amigos fallecen. Y Morgan cuenta esta historia hace también 3, 4 añitos por primera vez y te lo cuenta para decirte que el riesgo son las cosas que el riesgo nunca es percibible, ¿no? Siempre son cosas que tú no estás... Lo realmente peligroso es algo que tú no tienes en cuenta. Y te lo cuenta con esta historia personal, luego le conecta con una idea que siempre es valiosísima y cuando habla de dinero para mí es de los mejores. Habla de la importancia de tener capital detrás, la importancia de controlar tus gastos. Para mí es un libro, está muy bien estructurado, son 20 capítulos y se lee muy fácil. Muy masticable. A alguien que no lea habitualmente es un libro que no se le va a hacer cuesta arriba. Es un problema de los libros financieros, que te das cuenta que hay como los clasicazos, ¿no? Yo qué sé, el inversor inteligente. Luego lo abres con 21 años ahí con todas las ganas y al segundo capítulo es que ¿qué es esto? Esto no voy a terminarlo y no lo terminas. Porque, bueno, pues hay gente que tiene más disciplina, yo no la tengo. Pero son libros que muchas veces son complejos de leer, todos los libros se podrían resumir mucho más. Y luego piensas en los libros que han tenido éxito, La psicología del dinero, Padre rico, Padre pobre, y te das cuenta que son libros que el de Kiyosaki también tiene una base, es como hay esos 2 padres, luego desarrolla, lo cuenta todo en 100, 150 páginas y ya está, no hace falta más. Y si hay una idea buena, no hace falta que lo alargues 300 páginas, 400, que a veces algunos libros tienen que extenderse, ¿no? Pero hay muchos libros que te das cuenta que estaría mucho mejor si los dejaran en 50 o 60 páginas. Cuando piensas en la psicología del dinero, ahora te ha salido lo de este accidente de esquí, sí. Pero ¿es la idea principal que te viene del libro? ¿Cuál es el primer flash de ese libro? La idea del libro es que el dinero es una herramienta y que el dinero puede hacerte la vida mucho más cómoda. Yo es lo que recuerdo. Leí el libro cuando salió publicado hace 3, 4 años y quizá mi recuerdo, como ocurre siempre, está un poco distorsionado, pero mi primer recuerdo de Morgan Housel es otra historia que cuenta que trabajaba de aparcacoches y que cuenta algo así como que cuando tenía 18 años venía la gente les aparcaba sus Porsche, sus Mercedes. Y cuenta esto, creo que justo cuando nace su primer hijo. Y dice algo así como le manda una pequeña carta a su hijo diciendo: tú crees que quieres ese coche, pero yo aparcaba el coche de esos señores y yo no quería ser esos señores. Yo quería esa imagen del coche, del éxito,
pero a mí esos señores yo no sé ni quién eran. Y que le decía algo así como que el hijo lo que tú quieres es el respeto, quieres un sentido, quieres un propósito. Y aquí el dinero puede ayudarte. Si tú tienes dinero detrás, eso Morgan es un crack diciéndolo, el dinero te da opciones, te da oportunidades. Y si tú tienes deuda, el escenario contrario te reduce el rango de oportunidades disponibles, porque a final de mes está entrando una factura, o está entrando una letra, o está entrando un compromiso de pago, ¿no? Y Morgan aquí yo creo que también es espectacular en ese libro cuando cuenta la diferencia entre el ahorro y la deuda. Y al final lo que hablamos es que si tú tienes dinero detrás, tienes libertad de movimientos, y si tú tienes deuda, todo lo contrario. Escenarios atractivos que pueden pasar por delante, no puedes atacarlos, porque a final de mes tienes que responder con un compromiso con alguien que te ha prestado dinero. Quizás banal, pero ¿sabes cuál es la idea que a mí me viene, o el nombre que me viene a la cabeza cuando recuerdo la lectura de La psicología del dinero? Me viene el nombre de Rihanna. ¿Y eso? ¿Salía? ¿Te acuerdas de esa parte del libro? Lo he olvidado. O sea, me parece brillante, porque parece ser que Rihanna en cierto momento casi se arruina. Sí, me acuerdo ahora. Y entonces demandó a sus asesores financieros, sí, porque venía a decirles, oye, ¿cómo puede ser que me haya arruinado? Y entonces esto fue a juicio y Morgan lo dice, es que claro, para mucha gente, dice, parece mentira, pero se le tiene que explicar que riqueza no es todo lo que la gente ve que tienes, no es el Lambo, no es la ropa, eso no es la riqueza. Sí. Dice, la riqueza es sobre todo lo que llegas a acumular que la gente no ve. Y entonces dice, parece mentira, pero a algunas personas se les tiene que decir que si tú no paras de gastar en comprar cosas, Lambos, fiestas, etc., lo que dejas de ser es rico. Das una imagen de riqueza, pero dejas de ser rico. Y eso a mí me impactó, digo, porque es verdad. O sea, mucha gente aspira a la riqueza, aspira a lo que no es riqueza. Está como totalmente desviado del objetivo. Y por Instagram y por todo eso todavía está más distorsionado. Morgan lo resume genial cuando dice wealth is money you don't spend, ¿no? La riqueza es el dinero que no te gastas. Te das cuenta al final también lo fácil que es arruinarse, ¿no? Y hay un artículo creo que es de Sports Illustrated, salió hace bastantes años, pero sigue dando que hablar, que analizaban las finanzas de los jugadores de la NBA y se daban cuenta que 5 o 6 años después de retirarse, no sé la cifra exacta, pero creo que era cercana al 50%, estaban arruinados en el sentido no que vivían en la calle, sino que no podían cumplir con sus compromisos de pagos, a veces pensiones, historias varias, deudas. Y el tema era que tenías gente que no importaba, para mí la idea clave es que no importa para ese jugador de la NBA, que luego viene el tema cultural y la gente que tienes alrededor, con quién te rodeas, que debe ser complejo gestionarlo, seas un chico de Brooklyn que empieza a ganar 10 millones o seas alguien que juega al fútbol o una estrella del pop o de la música. Pero para mí la idea clave y que siempre he ido pensando más en los últimos años, y yo creo que pensar en ello me prepara para si algún día tengo que gestionar, no 50 millones, pero un poco más de dinero, creo que es bueno pensar para operar luego tu propio capital. Me doy cuenta que no importa que a ese jugador de la NBA le pagaran a final de temporada 2 millones o 200. Te arruinas igual si tú no tienes buenos hábitos financieros. Y era absolutamente irrelevante al final cuánto ganaba, porque cuanto más ganaba, más gastaba. Y te dabas cuenta, ¿no? Que al final se arruinaban, pero se arruinaba independientemente de la cantidad que le habían pagado, que esto es para mí la idea más loca. Si te entran en un momento, te entran 20 millones, es imposible. Para mí ya no me pasa por la cabeza que nunca voy a sufrir por dinero. Yo voy a aparcar aquí 15 millones y quizá con los 5 extras te puedes permitir caprichos y lo que sea, pero para mí es imposible. Si a mí me entran mañana 20 millones, yo voy a intentar cubrir, me voy a organizar para tener un plan financiero, ya no solo para mí, sino también para quien venga detrás. Y te das cuenta en este artículo de Sports Illustrated que la cultura que tú tienes del dinero, hasta cierto punto la gente que tienes alrededor y cómo tú entiendes el dinero y cómo hay que gastarlo para ser feliz, pues influye mucho, ¿no? Y hay esa idea, de nuevo, que no es tanto lo que gastas, sino es el cash flow, ¿no? El flujo de caja. Y el flujo de caja para mí es la clave. Tú puedes ser libre financieramente con un flujo de caja positivo, es decir, flujo de caja positivo será libertad, pero tú puedes ser libre con unos ingresos bajitos siempre que gastes poco, y que puedas ser feliz con estos gastos bajos que tienes. Pero si hay gente que lo contrario, que tiene unos ingresos muy elevados, pero tiene flujo de caja o cero o incluso negativo, que ya no tiene ningún sentido si alguien ingresa, 10.000 euros al mes
no me entre en la cabeza que puede tener un flujo de caja negativo, pero puede ocurrir, ¿no? Hay distintos compromisos, el cole, lo que sea, las deudas. Yo creo que más de lo que nos podamos pensar, ¿eh? Sí, pero claro, es claramente un error. Si a ti te entran 10.000, tú tienes que ser responsable para ajustar tu vida. Y el flujo de caja aquí es lo que para mí es el concepto que la gente debería estar obsesionada en ponerlo en positivo, en construir obviamente ingresos, porque no nos vamos a engañar, el dinero, el dinero compra felicidad, el dinero el dinero hace la vida mucho más cómoda, el dinero te permite ir a sitios espectaculares, el dinero te permite estar mucho más cómodo y no pensar en el dinero, que siempre dicen los ricos, pero hay que proteger esa fortaleza, hay que proteger ese tesoro, que es que vivimos en un país rico, que tenemos la suerte algunos de construir cierto ahorro y este ahorro te da esta libertad de movimientos. Pero para mí es todo flujo de caja y esta debería ser la obsesión. Si a ti te entran 2.000, no gastes 1.900. Intenta reducir gastos como sea. Intentamos ganar más en algún momento, pero también ganar más, para mí la idea clave de Morgan Housel, pasa por darte también esa fortaleza, de nuevo ese bastión, regresando a Montaigne, esa torre desde la que operar, y eso pasa para mí por tener ahorro detrás, ¿no? Y el hecho de tener ese ahorro detrás, aquí un poco cómo se conectan los gastos y los ingresos, el hecho de controlar un poco el dinero que tienes detrás te permitirá luego, creo, ganar más dinero. Y si lo contrario, si tú te endeudas demasiado, te encontrarás un escenario que yo saqué de Padre Rico, Padre Pobre, que es que puede pasar una oportunidad muy interesante por delante, pero no puedes ir a por ella porque tienes compromisos de pago a final de mes. Y para mí también es una idea que me gustó leerla con 21 años, cuando Kiyosaki, conectando con el flujo de caja, hablaba de los activos y los pasivos, lo que mete dinero en tu bolsillo y lo que saca dinero de tu bolsillo, y decía algo así como que la clave es que tú, cuando algo interesante pase por delante, puedas atacarlo, puedas ir a por ello, y eso en gran parte pasa por tener ahorro, flujo de caja positiva y todo lo contrario, cero deudas, siempre que sea posible. Y me ha recordado otra cosa que a mí de hecho, recuerdo haberlo comentado con varios amigos mientras lo leía. Es que son cosas a veces que diría la gente, es que es muy obvio, cosas que te dice este libro. Bueno, pueden ser obviedades, pero me da la sensación que la gente no las practica. Y es el ahorro en el lado de la opcionalidad que te da el ahorro. Y decía, si tú ahorras y mañana te quedas sin trabajo, el ahorro te permite pasarte un año esperando a la opción que realmente quieres para que sea tu próxima opción laboral. Y no tienes que tomar la primera que te pasa por delante, que es lo que creo que le pasa a mucha gente, que se queda sin trabajo y mañana agarra lo primero que hay porque es que no puede permitirse no pagar la hipoteca o el alquiler este final de mes. Entonces tiene que, pues, lo que sea. Y esa opcionalidad del ahorro creo que, bueno, es un libro cargado de estrategias. Pero para seguir avanzando, te preguntaba lo del cuál es tu primer recuerdo, o sea, cuándo empezaste como a reflexionar sobre el dinero, y me ha encantado este camino que hemos hecho con Morgan, pero ahora te quiero preguntar, ¿cuándo reaprendiste sobre el dinero? Porque creo que hay un cierto momento en la vida de todas las personas donde vamos como cargándonos de vicios sobre lo que es el dinero. También escuchamos muchas cosas, aquello del dinero es malvado, etcétera, etcétera. Hay gente que quizá no, vive en una especie de burbuja o su familia les sabe guiar por el camino correcto, pero yo creo que todos tenemos, hay mucha gente todavía dormida, pero todos tenemos como un despertar que nos da esas posibilidades de empezar a repensar y a tomar estrategias. ¿Cuándo fue para ti? Yo, retomando el libro de Morgan, es el momento en el que me di cuenta que el dinero que no me gastaba me podía generar más felicidad que el dinero que me gastaba. Para mí eso fue, no recuerdo un momento, no fue un punto de inflexión en el sentido de que recuerde que ese día lo comprendí. Supongo que ha sido un proceso gradual, pero en un momento me doy cuenta que el dinero que se queda en el banco me genera una felicidad mayor que el dinero que me gasto en lo que sea. Y eso no me priva luego a vivir una buena vida y a tener algunos caprichos y a gastar el dinero cuando sea necesario. Pero hay un momento en el que hago un clic, de nuevo, que va en contra de toda sociedad, va en contra de lo que seguramente hemos visto la mayoría en nuestras propias familias, porque eso para todos, no es mis padres ni nada. Yo creo que la sociedad funciona en estas dinámicas que tampoco quiero entrar en teorías de la conspiración, pero está todo pensado para que gastes y la sociedad te empuja y cuando no llegas el crédito está barato y te dicen vamos a gastar un poco más y si no llegas al coche pues te lo financiamos y estas historias. Y hay un momento en el que yo supongo que hay que agradecer todo lo que vas leyendo, ¿no? He mencionado ya a Kiyosaki y a Morgan, pero es que con sus propios estilos, pero creo que me han ayudado a descubrir que hay un momento en el que tú puedes dejar el dinero detrás, te lo guardas, lo inviertes, te proteges de la inflación, al menos cubrirla, y me di cuenta de que el dinero que se quedaba detrás lo traducí como libertad de movimientos. El dinero que no me gasto es un dinero que me permite comprar opciones futuras,
Esa opcionalidad para mí es la clave para ganar más dinero mañana, que tampoco es el único objetivo, ¿no? Pero que me permitirá mañana ganar más dinero. Así que es importante tener ese margen de maniobra, lo que llaman un colchón financiero, ¿no? Que siempre dicen 6 meses, 3 meses, pero yo digo, no es suficiente, ¿no? No, pues 6 meses, ¿qué pasa? Si no, es una urgencia exagerada. Eso que decías, un buen trabajo, a veces los buenos trabajos pueden estar tiempo cocinándose. ¿No? Y luego cada uno tiene que ajustarse, porque la vida a veces hay que hacer una inversión, a veces hay momento de comprar una casa, a veces llegan hijos y no pasa nada por tener un poco de deuda. Todo es, no hay que hacer unas reglas de todo lo que decimos acerca del dinero, pero me di cuenta de que tener dinero detrás, ese colchón financiero que 2 años, 3 años, 4 años me permitía operar con una libertad, con una tranquilidad, me permitía dormir bien por la noche y me di cuenta que no tenía que gastarlo. Hay uno de los casos, no sé si lo cuenta Morgan, pero yo lo he leído en el Wall Street Journal también cuando se murió, un señor que se llama, creo que su nombre era o Jeffrey Hall o Jeffrey Reed. Hay 2 casos, pero al final, bueno, hay 1000 casos de estos, pero uno del Wall Street Journal que cuando falleció, un empleado de una gasolinera, salario supongo normalito, $2.000, $3.000, pero tenía gastos muy bajos, pero ya era feliz en su pueblo de Pensilvania o de noreste de Estados Unidos, no recuerdo el estado, y se dieron cuenta cuando falleció ese hombre que vivía en una casita muy modesta, que no tenía casi ni coche porque para ir al pueblo podía ir andando con su cortacésped. Se dieron cuenta cuando falleció, sin hijos, de que tenía detrás un patrimonio, un dinero ahorrado en el mercado de acciones, había invertido la mayoría en renta variable, de 3 o 4 millones, ¿no? Y había esos 2 casos, Geoffrey Hall y Jeffrey Reed, no sé si voy a citar bien los 2 nombres, pero eran casos muy similares porque además estaban muy cerca el uno del otro. Y con empleos muy modestos, pero invirtiendo el dinero y sobre todo con unos buenos hábitos financieros, no porque no hubiera cosas atractivas en lo que gastar, que ese hombre se podía ir a Dubái a gastárselo en lo que fuera, pero porque a él ya le iba bien la vida que se había montado, que si alguien luego se lo quiere gastar en lo que sea, también es respetable. Pero para ese hombre, gastando muy poquito, ganando un salario normalito, pero reinvirtiendo la diferencia, a largo plazo también había construido ese patrimonio. Y muy importante, se murió con 70 o 80 años y no se lo había gastado. Y alguien podría pensar, el dinero queda aparcado como opciones que no ha explorado. Es decir, lo que decíamos antes del dinero, que el dinero a mí me da tranquilidad para operar en un mundo incierto. Alguien, cuando ve que se muere ese hombre con 3 o 4 millones detrás, podría pensar, este hombre no ha aprovechado todo lo que ofrece el dinero. Hubiera podido dormir en este hotel 5 estrellas, hubiera podido comprar ese coche. Pero yo lo pienso, digo, es que quizá no lo necesitaba, ¿no? Ese hombre, hasta el día en el que se murió, nunca sufrió absolutamente por nada del dinero y vivió la vida que quería vivir. Y si se lo hubiera querido gastar, se lo hubiera gastado. Pero para mí lo interesante es que esa parte también de la opcionalidad es una idea en la que llevo pensando bastante, es que no es necesariamente algo que tengas que ejecutar sí o sí. La ejecutas sí aparece una opción interesante, hasta el punto en el que quizá te mueres y no la ejecutas y no pasa nada, porque haber tenido el dinero detrás te habrá permitido dormir tranquilo para empezar toda la vida y no haber hecho nunca algo en lo que no creías, que esta es la parte clave del trabajo, ¿no? Y luego si un día te mueres y tienes todavía los 4 millones porque no has encontrado algo que te dé algo mejor que tener ese dinero detrás, que para mí es la clave, no hay un coste de oportunidad de gastarte el dinero. Para mí veo que esos hombres pues, se murieron con eso detrás, no se lo gastaron, luego lo dieron a beneficencia la gran mayoría, creo, porque no tenían hijos. Y si tienes hijos, se lo dejas a tus hijos y esperas no arruinarles la vida porque quizá se lo malgastan y les haces infelices, pero dar ese colchón a los hijos. Pero para esos hombres yo también hubo esa revelación que es, no hace falta gastarte el dinero, porque la utilidad del dinero, como decía antes, decíamos de Morgan, es muchas veces el hecho de tenerlo detrás en vez de no gastártelo y la paz existencial que te puede dar para operar en un mundo que no entiendes, que es la clave, eso de poder mover en un escenario que realmente no controlas, el dinero detrás te da una libertad de movimientos que en un contexto, de nuevo, yo soy economista, donde la mayoría no tiene esa libertad de movimientos, es una ventaja que yo lo veo a veces, voy andando por la calle como diciendo, joder, qué ventaja que tengo. Es alucinante en el sentido de que mucha gente, su flujo de caja, su balance contable está negativo, tiene más pasivos que activos. Decía Naval que tener dinero es bueno porque el dinero soluciona problemas de dinero. Sí. Y entonces es como que a veces nos obcecamos con que el dinero es el fin último. Y no, el dinero compra mucha felicidad, sobre todo porque compra mucha paz. Y es bueno tener dinero porque como hay problemas íntimamente relacionados con el dinero, si tienes dinero los vas a poder solucionar. Si no tienes dinero vas a tener todos los problemas que ya tendrías fuera del dinero, más los problemas del dinero. Y además suelen ser problemas que te atan mucho, que te lastran, que te esclavizan un poco mentalmente, sobre todo que te quitan espacio mental. Entonces, tener dinero es bueno para eso. O sea, no hay que pensar que lo vamos a solucionar todo,
pero, hostia, si te puedes matar una rama, una familia de problemas, que en nuestra sociedad es una familia bastante tocanarices, yo creo que está muy bien. Y funciona vía negativa, es decir, la utilidad del dinero no es tanto lo que puedas añadir, que también añades un coche, añades un viaje, añades una mejor casa. Eso da felicidad, obviamente, una casa más grande, más espaciosa, con los vecinos más lejos, un viaje con un hotel de 5 estrellas, mejor que un viaje con un hotel de 3 estrellas, pero hay un momento en el que, bueno, quizá el viaje puede ser de 3 estrellas, 2 estrellas, da igual, pero te puedes ir de viaje y el dinero te permite ir. Pero hay un momento en el que lo tienes que mirar de forma vía negativa, ¿no? Que se dice, ¿no? El dinero, la mayor, como yo lo percibo al menos, la mayor contribución que hace a mi satisfacción o mi bienestar, no es tanto en lo que añade, que quiero añadir una serie de cosas que cuestan dinero y tengo que pagarlas porque si no, no voy a acceder a ellas, sino que la mayor contribución que hace el dinero es vía negativa, me permite decir que no a cosas que no quiero hacer, ¿no? Y regresamos a esa ventaja que tanto tú como yo percibimos que tenemos una sociedad en la que de algún modo porque no se han hecho bien los deberes o porque no han procesado o no han visto las cosas que hemos visto nosotros de lo que realmente puede hacer el dinero, las oportunidades que puede liberar, la gente yo creo que opera de forma nefasta. Algunas personas, no todos, pero mucha gente opera de una forma nefasta en el sentido de que ya no importa, ¿no? Regresamos a los jugadores de la NBA, no importa cuánto ganes, tus estados financieros son un desastre porque estás ganando mucho, pero eso no lo llevas a operar en un mercado de forma más tranquila. Y lo vía negativa es esto, de que mañana no me gusta el trabajo, lo dejo. Mañana no estoy contento en este matrimonio, pues me divorcio. Y mañana no me gusta esto que ocurre en mi vida, pues voy a cambiar y voy a hacer algo, voy a intentar no tenerlo en mi vida. Y esto para mí sí que lo compra claramente el dinero. El trabajo es el caso más clave, ¿no? Pero te das cuenta mucha gente que no puede dejar el trabajo y bueno, luego tampoco hay soluciones aquí. Si alguien escucha este podcast, bueno, no hay atajos, ¿no? Y hay que construir poco a poco, hay que empezar con el colchón, hay que ir sanando poco a poco los balances financieros y luego te das cuenta que dentro de 3-4 años seguramente el escenario seguirá siendo mejorable, pero estarás mucho más tranquilo, ¿no? Y yo me doy cuenta de esto. Si hay algo mañana en mi vida que no me gusta, solo porque tengo dinero detrás, mañana me voy, mañana lo dejo. Y para mí también yo creo que es la mayor riqueza del dinero, que me permite decidir que no quiero hacer algo o no ría una gracia a un jefe que no me cae bien porque mañana tengo que pagar la hipoteca. Si no me gusta este tío, no trabajo por él y ya está, voy a buscar otro trabajo y si el trabajo no lo tengo, me da igual, voy a esperarme un año y voy a ver un poco qué es lo que sale y qué es lo que quiero hacer. Hostia, muchos temas aquí, ¿eh? Y de hecho es que seguimos reforzando esta idea de que la riqueza es lo que no te gastas y es porque a veces, lo he comentado con amigos, de decirle, oye, tú eres rico. Esto es un problema en español, porque la palabra wealth es como and rich are different, ¿no? O sea, wealth es una palabra y rich es otra palabra. En español no tenemos dos palabras. Riqueza es la misma para los dos. No, podríamos ser rico o tener riqueza, podrían ser matices, pero quizá al utilizar la misma palabra raíz perdemos esa diferenciación, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia entre wealth y rich? ¿Cómo lo ves? No, en el sentido de lo que llegamos a entender de primeras, ¿no? ¿Y es rico? Yo le he dicho a amigos, ¿tú eres rico? Y todo el mundo me dice que no, ¿no? Y a lo mejor estoy hablando con un tío que está conmigo en el gimnasio un lunes a las 10 de la mañana y estamos tranquilos sin ninguna prisa y sin mirar el reloj, ¿no? Claro. Y estamos empezando un entreno que a lo mejor vamos a estar 2 horas. Y vamos a salir un lunes a las 12 y vamos a decidir irnos a desayunar. Huevos revueltos y un café, un flat white. Y luego nos vamos a ir cada uno a nuestros respectivos trabajos a la 1, un lunes o un martes. Y ese tío me ha dicho que no es rico, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que se ven más matices. Donde decir riqueza, la gente lo entiende como no, yo tengo que tener un Lambo. De nuevo, volvemos a Rihanna. Sí. Yo tengo que tener una mansión. Mis últimas vacaciones tienen que haber sido de safari en África y no sé qué, y luego el Caribe y luego no sé cuántos. No vuelo en business, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, no voy en primera en los aviones. Y si luego les tiras del hilo y tú le dices, oye, pero tú eres wealthy, y además yo cuando estoy viviendo en el norte utilizo el inglés, ¿no? Entonces dicen, no, I'm wealthy, pero me han dicho que no son rich, ¿no? Y en español creo que esta diferenciación cuesta más. Bueno, no sé cómo lo ves, pero yo es eso, yo me siento wealthy as fuck. Sí, yo siento lo mismo y es un privilegio. Es un privilegio que al final también te has ganado y te lo has peleado.
te lo has buscado, has comprendido algo, has comprendido una verdad que mucha gente quizá no ha llegado, y habrá otras cosas que yo no conozco, pero esta sí que la he internalizado y me siento la ventaja por eso, por haber procesado esta verdad y operar en consecuencia, ¿no? Y yo veo la diferencia aquí de esa parte del dinero, de eso que decías, de tomarte un café, hasta cierto punto que tampoco... Y hay un momento también que si haces bien las cosas, luego hay unos precios, pero los precios son irrelevantes en el sentido de que esto cuesta esto, bueno, da igual, me apetece, y lo pagas, y da igual el precio, ¿no? Y eso ya es el siguiente nivel, ¿no? Que realmente ya te dan igual los precios, si a ti te apetece algo, lo haces y procedes. Pero hay esa parte del tiempo y el dinero y esa conexión que hay misteriosa, ¿no? Y tú puedes tener, y ese concepto que yo he dado, estoy como muy obsesionado con este tema, pero es el coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad siempre es, los economistas miramos a lo que estás renunciando, que para mí es de nuevo el vía negativa, ¿no? No es tanto lo que añades, sino son las renuncias. Y yo lo vi el primer día que estudié la carrera de economía. Te lo cuentan el coste de oportunidad de todas las decisiones. Y no tienes que mirar de nuevo lo que llega, sino tienes que mirar lo que estás dejando pasar. Y cuando tú te dicen que tú puedes llegar, por eso decía antes de la sociedad funciona como funciona y los tipos de interés están bajos y seguirán bajos y todo el mundo te empuja a endeudarte más de lo que realmente necesitas y a tener casas y coches que por encima, a veces un poco por encima de tus posibilidades, pero ya te mantendrá lo justo para que te mantenga trabajando en cosas en las que no quieres estar trabajando. Pero yo me di cuenta que al final piensa el coste de oportunidad de un coche al que llegas. Porque hay esa parte divertida con el crédito, que es que realmente con el crédito llegas a todo. Si lo financias, si lo fraccionas suficiente tiempo, vas a llegar a cualquier cosa, hasta cierto punto. Pero yo me doy cuenta que el coche tiene un coste de oportunidad que quizá te ata a seguir trabajando. Y es divertido incluso los anuncios de coches, ¿no? Cuando hacen un anuncio de coche siempre sale alguien conduciendo en la carretera en medio del bosque o en medio del desierto y el coche obviamente hacia el horizonte, un escenario de libertad total. Y al final el anuncio pone este coche y 72 cuotas, 72 meses, 400 euros al mes. Y es como, vale, la imagen, yo lo veo como, no sé, como economista veo la imagen, hay algo que no encaja, te están vendiendo la libertad con las imágenes, pero luego la letra pequeña, ya no tan pequeña, ¿no? Porque dicen, pues ser tuyo por 400, 500 euros al mes. Y esto es coste de oportunidad, que son 500 euros al mes. Bueno, pues un mes no es mucho, pero si lo multiplicas por 72 meses, pues estamos hablando de que cada mes hay algo que no podrás hacer con este dinero, de nuevo, el dinero como oportunidades. 500 euros al mes, pues este mes no me voy a una escapada a Lisboa. Este siguiente mes no me compro una bicicleta que me apetece. Este siguiente mes no me voy a permitir ese capricho. O este siguiente mes simplemente no ahorro 500 euros, que de nuevo te va a comprar libertad a largo plazo. Y hay que mirarlo todo desde el coste de oportunidad. ¿A qué estás renunciando cuando llega una promoción? Estás renunciando, seguramente tienes un salario más alto, pero quizá si alguien te paga más dinero para un salario, es que quiere que estés más horas allí. No siempre, pero suele ser así. Por tanto, hay que analizar hasta qué punto el hecho de ganar más, qué te están pidiendo a cambio, ¿no? Y quizá lo que te están pidiendo son más horas y tú tienes un hijo pequeño en casa y quizá te apetece tener más horas tu hijo. Pero la sociedad que te empuja siempre a producir, a trabajar. La métrica del dinero se percibe de forma errónea hasta el punto de que mucha gente cree que es la única métrica válida y la sociedad habrá esa presión, pues la podemos sentir todos, de que puedes hacerlo muy bien, tú obviamente no vas a compartir tus cuentas, pero alguien que decide dejar un trabajo porque ha sido padre y no trabajar durante 2 años porque se lo puede permitir y ha hecho su trabajo, desde fuera la sociedad puede mirarlo y decir, este tío qué hace, o este tío por qué opera así, y pueden llegar comentarios, y pueden llegar críticas, y te puede afectar. Incluso por muy soberano que creas ser, que lo hablábamos antes tomando un café, todos seguimos siendo animales sociales y estamos configurados para tener en cuenta los comentarios y las críticas. Y aquí es donde la sociedad yo creo que se pone más interesante. Tú tienes que, por mucho que te lo digas y por mucho que lo entiendas, luego los comentarios no eres inmune. Y aquí es cuando se pone interesante. Tú tienes luego la decisión, tengo suficiente dinero, si gano más tiene un coste siempre de oportunidad, y hasta qué punto quiero ser asalariado o quiero tener mi propio negocio. Y cada uno se lo monta como puede, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que a veces se deja llevar demasiado por lo que opinan los demás y entras en ese juego de las apariencias que ocurría hace 200 años en el teatro que había en la sociedad cuando la gente salía a pasear por la calle vestida, algunos mejor que otros, y sigue ocurriendo hoy de forma exagerada, obviamente, con Instagram y con todo eso de las redes sociales, que es incluso hasta ridículo yo viéndolo desde fuera, y esa gente que te cuenta todo lo que hace y se van de viaje y te lo tienen que decir y cuelgan stories con todo lo que han hecho. Hasta cierto punto yo creo que sientes hasta lástima un poquito de, joder, si es que si no lo cuentas no eres feliz o qué pasa, y tienen que contarlo porque se han gastado este viaje que hacen una vez al año
pues obviamente ahora hay que justificarlo, hay que amortizarlo, no disfrutando el viaje, sino contándoselo a los demás que tú puedes ir a este sitio, al Machu Picchu, o al un sitio que creas ir, pero tienes que contarlo, este es el tema. Has dicho una cosa que me ha recordado a Mario Conde, no me lo dijo en el pod, se lo escuché en otro, o le pregunté yo, ahora no recuerdo. Pero bueno, Mario Conde con 38 años vende una farmacéutica y le entran, hablo de memoria, pero creo que ganó $200 millones. O sea, no sé, creo que lo vendió por 400, se tenía la mitad, algo así. Cuando $200 millones no eran los de hoy. No, estamos hablando antes de, esto los creo 90, que era del 89, o sea, no eran ni los 90. Qué locura. Entonces, la pregunta era, ¿qué cambió? ¿No? Y la respuesta fue, pues que no tuve que limitarme en nada. Si me apetecía ir a navegar con amigos al lago de Como este fin de semana, o mi hija me lo decía, pues vamos. Si un amigo me decía, vámonos a Nueva York a comprar, pues vamos. Hay escalas, ¿no? Para nosotros es el café, no voy a ponerme a mirar qué vale el café, ¿no? Compro café o desayuno donde me apetece y no me pongo a regatear el precio. Me gusta este plato, me lo compro. Con Conde era ir a esquiar o ir al lago Como o ir a Nueva York en jet privado. Pero esto es esa wealth, ¿no? De sentirte de que lo puedes hacer. Y ahora, un momento para Hodl Hodl y CoinKite. Hodl Hodl es la página web en la que podrás seguir comprando Bitcoin ultravitaminado de otros particulares sin ceder información personal a ninguna base de datos centralizada. Si quieres conseguir Bitcoin sin preguntas de más, el lugar es Hodl Hodl, y por esta sencilla razón es por lo que Hodl Hodl me ha acercado al Fuck You Money. Porque de hecho me lo ha facilitado. Y no porque le compre a Hodl Hodl, no. La web solo hace de tablón de anuncios para que otros particulares cuelguen ahí sus ofertas, pero la seguridad que da comprar a través de ellos hizo que ya en 2019 se convirtiera en mi principal puerta de acumulación de sats. Y poco hay más liberador que un activo digital y al portador que nadie sabe que tienes. Bitcoin ultravitaminado para utilizar donde y cuando quieras. Y CoinKite, por su lado, que es el fabricante de los dispositivos de hardware más icónicos para guardar Bitcoin, las Coldcard, pues CoinKite ha sido mi fiel compañero desde que en 2019 compré mi primera Coldcard Mark III. Las Coldcard me han acercado al estado de prosperidad porque, aparte de guardar con seguridad mis Bitcoin, han sido una invitación a seguir aprendiendo. La primera lección que me regalaron fue la de que no necesito una app del fabricante en el ordenador para poder operar, que con Sparrow o Nunchuk en el móvil ya puedo operar. Y por lo tanto me regaló una lección de estándares y de interoperabilidad, para luego seguirme regalando lecciones como la de las transacciones parcialmente firmadas, la firma y retransmisión de transacciones o la multifirma. Y eso fue solo el principio. Así que, si quieres experimentar la libertad que da la tranquilidad de la prosperidad, consigue tus fracciones de Bitcoin en hodlhodl.com y guárdalas en tu Coldcard de CoinKite. Más sobre ello en la descripción. Pero has abierto el melón del coste de oportunidad y me encanta, porque de hecho a mí uno de esos documentos que me encantó es casi como leer La psicología del dinero. Es un podcast maratoniano, no sé cuánto dura, no es mucho, pero a lo mejor son 2 horas, que son un conjunto de clips que tiene Naval en un podcast que se llama How to Get Rich. Buenísimo, sí. ¿Me lo he escuchado? Without Getting Lucky. Sí, no sé cuántas veces me lo he escuchado. Y además él te dice que hace clickbait total. O sea, el título se llama How to Get Rich y ahí, por ejemplo, hace muchas reflexiones sobre la diferencia entre get rich y get wealthy. Y él dice no te vengo a decir cómo hacerte rico, sino es cómo tener esa riqueza que te da esa paz mental, ¿no? Y además te doy estrategias para conseguirlo sin suerte, para que sea sistemático, determinista, dice él. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que a mí, yo recuerdo cuando lo escuché, no sé, hará 4 o 5 años, que me hizo un clic mental también, que fue que él explicaba que él en cierto momento decidió valorar sus horas, o sea, él dijo, ¿cuánto vale mi tiempo? Consigo mismo. Y a lo mejor en esa época él era un estudiante de universidad y él dijo, mira, mi tiempo vale $500 la hora. Y voy a intentar cobrar dentro de poco a 1.000 euros, a $1.000 la hora, ¿no? Sí. Dice, y luego después eso lo cambió a $5.000 la hora. Dice, unos precios, dice, una locura. Pero, dice, es muy importante, no para que yo consiga que me lo paguen, que también, sino porque si de golpe me ha salido algo defectuoso
He hecho una compra de un producto en el supermercado o en una tienda de electrodoméstica, lo que sea, y me ha salido defectuoso y voy a tener que ir a la tienda y voy a tener que ponerme en una cola, voy a tener que pelear con una persona para que me devuelva el dinero, para que me lo arregle, no sé qué. Dice, entonces yo lo que hacía era valorar. Todo esto me va a llevar 2 horas. Entre ir, volver, tal igual. 2 horas de mi tiempo de una cosa que no quiero hacer, que no me aporta ningún placer, que no aprendo nada, son, en ese primer estadio de $500 la hora, son $1000. ¿Me vale todo esto $1000 o me sale más a cuenta comprarme otra lavadora? Y que me la traigan a casa y me la monten y la otra que se la lleven. Y eso a mí me hizo clic. Dice, hombre, no tengo que tirar la lavadora, o a lo mejor se la doy a otra persona y esa persona pues sí que le compensa y la arregla y está súper encantado. Todos contentos. ¿Sí? Dice, pero eso a él le sirvió para empezar a valorar el coste de oportunidad de su tiempo, porque al final lo más escaso, y mira que nos gusta Bitcoin y demás, lo más escaso es el tiempo. Y además no sabemos cuál es el cap. Bitcoin sabemos que hay 21 millones, pero tu tiempo, ¿cuál es tu cap? ¿Cuántas horas has vivido y cuántas te quedan? No lo sabemos, ¿no? Entonces, eso a mí me cambió totalmente. A partir de ese momento, empecé a contratar servicios. Yo, cuando tengo que hacerlo, hago. Pero intento, pues por ejemplo, no ocuparme de las tareas de la casa, el jardín, cosas que a mí no me aportan placer. Si me aportan placer, las hago. Claro. A mí editar un podcast me aporta placer. Y me cuesta mucho delegarlo, porque me aporta placer. Entonces, si me aporta placer, lo hago. Pero empecé a delegar todo lo que a mí no me sumaba en lo que yo consideraba que era el valor de mi tiempo. Y me cambió la vida. Tiempo es más escaso de lo que crees siempre. Y hay un libro que se llama 4000 semanas. Y cuando lo miras desde las semanas, escrito por un inglés que se llama Burkeman, que dice, claro, 4000 semanas parecen muchas, pero es toda la vida, es todo el tiempo que tienes. Y es verdad que se acelera, miras para atrás y dices, joder, si hace 2 días estábamos en el cole, eso que decíamos de los helados. Supongo que ocurre lo mismo si hay un abuelo de 80 años ahora escuchando esto, que miras para atrás tu vida y dices, joder, se me ha hecho corta. Y creo que Coca-Cola hizo un anuncio con un abuelo de Mallorca que tenía 100 años y justo nacía un niño ese día y hacían el anuncio con eso. Y, claro, una idea de tengas 40, 50 o si llegas a los 100 años, es que la vida es breve y el tiempo se acelera y hay que valorar el tiempo, hay que emplearlo en las cosas que a ti te interesan, ¿no? Y eso que decías de valorar tu tiempo, de nuevo, de comparar el dinero con el tiempo, me ocurre con las tareas, y con las tareas sin que esto significa que cada uno tiene que encontrar su asignación de tareas y su asignación del tiempo correcta. Lo que estamos diciendo aquí es que creemos que mucha gente, y nosotros los primeros que estamos también peleando por hacerlo mejor, que mucha gente no, está muy lejos de su óptimo, ¿no? Porque no ha procesado bien de nuevo la relación entre dinero, cómo el dinero puede comprar tiempo, puede liberar tiempo, ¿no? Y lo que a mí no me gusta cocinar, pero quizá hay una abuela en Italia que cocinar es su pasión y a eso le empleará 20 horas, ¿no? Para cocinar el domingo para toda la familia, pues, y se lo pasa bien en el proceso de preparar la comida y luego ver cómo los suyos comen todo el domingo en la misma mesa y preparar comida para 20 o 30 personas, que es algo que para mí sería imposible, ir al restaurante, ¿no? Y me gusta en parte delegar eso, no cocinar y poder comer fuera, a pesar de que obviamente tiene un precio alto, puede parecer que es caro el restaurante, pero cuando lo comparas con el tiempo no es tanto. Y lo mismo con eso que decíamos con los gastos, con, no sé, gente que lleva un móvil de 1.300 euros, ¿no? Y le preguntas, ¿tú cuánto ganas a final de mes? Te dicen 1.200. Y, joder, tu móvil no tienes que mirarlo, el precio puede engañar, y de nuevo el precio fraccionado te engañará muchísimo. Un 8% de tu salario anual, es un 8,3% de tu salario anual. Tienes ahí y luego, claro, como esa cantidad de riqueza concentrada, que es elevadísima para una cosita que es un móvil que llevas en el bolsillo y que se puede romper, te lo pueden robar, pues habrá que asegurarlo. Yo no sé, no haría nunca un seguro a un móvil, pero ¿cuánto vale el seguro móvil? Pues quizá ya son 10 o 15 euros más al mes, no sé, hasta si lo quieres tener totalmente asegurado, seguramente serán 15 euros al mes, ¿no? Y te das cuenta de esto, que tú no tienes que mirar el número, el precio de el iPhone 14 cuesta 1.300 euros, tú tienes que mirar cuántas horas tienes que trabajar para poder comprar eso. Y si la respuesta es que tienes que trabajar todo un mes de tu vida trabajando solo para tener ese dispositivo en el bolsillo, que podrías comprarte el iPhone, no sé, el iPhone 8, por decir algo, que te costará 200 o 300 euros, estos recondicionados, que bueno, funcionará igual. Y es verdad que quizá la cámara es un poco peor, pero tampoco sigue siendo una buena cámara comparada con lo de los primeros iPhones, pues te das cuenta de que, no sé,
si eres un apasionado de la tecnología, regresamos a esto, la abuelita esta que cocinaba los domingos, hay que respetar las preferencias. Si alguien, a pesar de tener un salario bajo, se compra una bicicleta muy cara, ¿por qué es su preferencia? O se lo gasta todo en coches porque es su preferencia, respeto total. Pero te das cuenta de nuevo en esta sociedad de las apariencias y en esta sociedad que hay montada con el crédito barato y en estas instituciones de bancos centrales, gobiernos que nos empujan a gastar y a ahorrar lo más mínimo y a penalizar a los pocos ahorradores que hay en este país, pues te das cuenta que hay gente que estresa innecesariamente sus finanzas personales hasta el punto de meter todo el salario de un mes a algo tan irrelevante como su móvil. Sin sentido. Esto me encanta. Y dos, o sea, porque quiero seguir estirando. No hemos hecho nada del podcast, solo te aviso. Pero el tema de esta abuelita que le encanta cocinar, el hecho de que yo puedo pedirle a alguien que me haga el jardín, porque no me apetece, y cuando me apetece ya lo hago yo, pero porque no me apetece, eso también habla de la especialización del trabajo. Es clave. Es fantástico porque todas estas reflexiones te das cuenta que están alineadas en el mercado. Y es porque hay una persona que le encanta o que le gustaba y creía que lo podía llegar a otro nivel, y entonces creó un equipo de jardineros, y como se ha especializado, entonces él sí que te puede cobrar una cantidad por un importe por ese tiempo que tú sí que estás dispuesto a pagarlo, ¿no? Porque sí, tiene sentido. Y a ti no, porque la dedicación que tienes que poner, en que te arrancas, en que te piensas cómo funciona el cortacésped, ¿por qué no funciona ahora? Tienes que invertir en un cortacésped, tienes que tal, eso no te sale a cuenta, ¿no? Entonces es maravilloso porque te lleva a eso. Pero... Monté, por cierto, el fin de semana pasado monté un armario de IKEA. ¿No? Yo no monto ni uno más. No, yo he montado uno, y lo que quiero decir es que, bueno, ha sido el primero y seguramente será el último, pero tengo sensaciones un poco... Veo las dos cosas. Porque por un lado es, vale, si el armario lo hubiera montado un especialista en el mercado, le hubiera pagado 150 euros y me lo hubiera montado en especialización, es que la economía, cuando ves los números son apabullantes, son alucinantes, y esta persona a cambio de mi dinero, porque también tiene las herramientas, porque ha invertido, porque tiene... Lo hace mucho más rápido que tú. Lo hará mucho más rápido, pero porque también él ha invertido en un capital que yo no tengo. Tendrá 3 o 4 maquinitas, sabrá cómo hacerlo, tiene la experiencia, qué pieza tocar. Y la tarea esa de ese armario muy pequeñito, pero que yo estuvimos 8 o 9 horas montándolo, sufriendo, sudando, hay una persona que en media hora te lo monta y a mí me libera esas 8 horas. Dicho esto, haber montado ese armario y verlo ahora en casa y pensar que lo he montado yo, me puede aportar cierta satisfacción para algunas cositas, no para todas, pero para algunas ahora veo ese armario y digo, joder, lo he montado yo, y me pone contento, ¿no? Así que quiero decir que las dos visiones son correctas, pero yo creo mucho en el mercado y la mayor parte del tiempo el error es en no contratar a alguien para tú liberarte las horas y con esas horas que tienes libres, obviamente, producir más y luego subcontratarlo todo, contratar a gente que es outsourcing de todas las tareas que te pasan por la cabeza. Yo es acabar los pasillos de IKEA, llevar la listita de cosas que voy a comprar y antes de salir a pagar ya voy a contratar el servicio. Pero prueba de montarlo un día, porque hay esa parte... He montado mucho. Ya lo has hecho, vale. Y de hecho sigo montando cosas que me apetecen. ¿Te genera satisfacción ver ese mueble montado por ti? Pensarlo, digo, estuvimos esa tarde ahí sufriendo como cabrones. Hay algunos pero hay una parte divertida. Sí, pero hay algunos que me recuerdan en parte pienso tiempo perdido, en el sentido total. O haberte pasado de rosca porque no tengo ni idea, haberte pasado de rosca, saber que cuando abro el armario miro ahí arriba a la izquierda, tengo ese tornillo pasado de rosca que si vas tocando va saliendo ese rin. Sí, porque no sabes, porque no tienes ese conocimiento, no tienes el conocimiento específico que sí que tiene alguien que hace cada día eso, que aquí para mí el mercado es alucinante, es alguien se especializa hasta un punto que cuando es, de nuevo por eso decía lo de los números, que no es que sea el doble de bueno que tú haciendo eso, es que es 200 veces mejor, es lo que decíamos de horas. Yo estoy 8 horas y alguien lo hace en 10 minutos. La diferencia no es el doble, no es el triple, es muchísimo. Y eso, de nuevo, esa increíble cosa que es el mercado, que es que te permite que tú puedas dedicar la mayor parte del tiempo a cosas en las que eres bueno, luego vas a reforzar, vas a ser incluso mejor porque te especializas y luego contratas todo lo demás. Es que tú dices, yo valoro mis horas seguimos con el ejemplo de Naval, a 500 sí. Y a mí me está cobrando 150, yo siento que le estoy robando porque digo, solo estoy pagando 150 y él, el que te lo monta, siente que te está robando a ti, entre comillas, porque dice, esto lo haría por 20 euros porque es que son es nada, es media hora, una hora que estoy y estoy ganándome 150, ¿no? Sí. Entonces, el mercado es el win-win.
Es el punto, nadie va con pistolas. Ya estamos hablando en un mercado sin monopolios, en un mercado sano. Y en economía eso lo dibujamos y es el excedente del consumidor y el excedente del productor. Y te das cuenta que cuando hay un precio de equilibrio en un mercado en competencia, los excedentes tanto del productor como del consumidor son muy grandes. Es decir, hay mucha gente que gana mucho cuando hay un precio en un mercado en competencia. Cuando empiezas a dibujar las curvas en economía y pones impuestos o introduces monopolios, esos excedentes se reducen dramáticamente. De nuevo, son solo unas curvas y es una modelización, pero yo también recuerdo empezar la carrera de economía y cuando modelizaron la oferta y la demanda y dibujaron el área del excedente del consumidor y el excedente del productor, me quedé sorprendido también de cómo un impuesto podía reducir muchísimo esa ganancia que hay brutal por las dos partes. Es una ineficiencia, es una alteración de los precios del mercado, de esas que al final son esos farolillos, ¿no? Que nos van diciendo, marcando el camino. Es mucho, es poco. Bueno, pues hay veces que una cosa puede ser mucho aquí por toda la carga impositiva, mientras que fuera puede ser poco. Y es porque a lo mejor estás en un sitio muy libre de cargas, ¿no? Increíble que estemos llegando a estas conclusiones empezando desde el dinero. Y yo es que de hecho quería comentar sobre dos cosas más que has hablado. Una es la financiación de todo en la sociedad en la que tú hablas, de esa sociedad que no querías entrar en teorías conspiranoicas de que te empuje, pero yo lo que creo que es que te adormece. No es una teoría de la conspiración, yo creo que hay gente que tiene servicios financieros y que le interesa, lo hace muy bien, y les interesa enseñarte lo fácil que es pedir un préstamo, endeudarte, pero en esa facilidad yo creo que nos volvemos mediocres todos, ¿no? Sí. Porque aceptamos que no hace falta ganar el partido, sino que podemos ir perdiendo 5-0 y, bueno, suspender el partido, pedir una prórroga y seguir jugando la prórroga hasta que a lo mejor quedamos en empate, pero no salimos a ganar. Y ahí es cuando de golpe alguien se encuentra con 30, 40 años, no ha salido a ganar porque se lo han puesto todo muy, digamos, sobre la mesa, ha vivido de préstamos y se da cuenta de que está muy atado. Tiene una hipoteca, tiene préstamos, el coche en renting. Y así va, ¿no? Y como se pare la rueda, como mañana le despidan de ese trabajo de oficina de 8 a 5... Está jodido. Exacto, y entonces ahí tienes que bajar la cabeza con el jefe, que es un pesado, que es... No tienes ni los 6 meses que decíamos antes. No tienes nada. Los 6 meses que decías es insuficiente, pero es que hay gente que no tiene los 6 meses de que el mes que viene, si no entra la nómina, no paga el recibo. Y es como, ¿cómo coño puedes dormir tranquilo por la noche? Yo estaría nervioso, no estaría tranquilo. Y hay una cosa que he detectado últimamente en este conjunto de podcasts que hablábamos que a mí me encantan porque, de nuevo, te aportan más herramientas y hay gente que, no sé, José Elías, yo no recuerdo haberle visto mucho. Yo recuerdo la primera imagen o idea de José Elías fue cuando le dio el aval a Laporta. Sí, sí. Y de golpe es, ¿quién le ha dado un aval, no? Sí, sí. Y ahora está, pues es muy público y también se agradece mucho tener pues, opiniones de alguien como él que puedan estar hablando. Pero le escuchaba el otro día y digo, yo debo ser muy malo en esto. Estrategias de cómo... ¿Tú qué harías si de golpe te cae, no sé con qué importe hablaban, ¿no? $500.000, ¿qué harías con ese $500.000, no? Y la gente decía, no, pues yo me compraría un piso. La conclusión era, bueno, si te compras un piso para ti es una mala inversión, porque no es inversión, primero de todo, y eso puedo estar de acuerdo, pero vale, ok, depende cómo lo mires. Y la conclusión o el resultado, y en este caso lo decía José Elías, pero lo dice mucha gente, es no, tú tienes que comprar un piso para alquilarlo. Sí, sí. Tener ese cash flow y luego con eso tú te alquilas otra cosa para vivir y aparte, si puedes, no compres el piso cash, sino apaláncate, pide un préstamo. Claro. Y entonces no acabas de utilizar todo el capital y eso lo puedes invertir y entonces entre lo que inviertes tal y cual. Y está, seguramente, financieramente, esa es el camino. Pero yo quiero poner sobre la mesa eso más el coste de oportunidad que tú hablabas. O sea, el coste de oportunidad de esto creo que no se está viendo, hay un coste de oportunidad invisible, parece ser, que es que la gente acepta quedarse atado a una deuda. Y creo que en España tenemos las circunstancias sociales para verle más riesgo a eso que en ningún otro sitio, que es la ocupación. Que toda esta rueda se para cuando alguien te ocupa un piso, dejas de ingresar de ese piso, pero la deuda sigue estando y tú tienes que seguir pagando. Entonces, me parece increíble, digamos, que no se le vea el gran riesgo a eso y yo para mí tengo claro que yo sería de esos tontos que cogería ese $500.000, me compraría un piso que a lo mejor no me lo gastaría todo, o la casa que yo quiero,
para mí. Y seguiría. Y sabría que la única deuda, si estoy en España, que puedo tener es el IBI de cada año. Porque de eso no me libra nadie. Y sería absurdo. Y no viviría, pero no estaría financiado. No estaría en esa rueda. Y yo siento que tengo un coste de oportunidad ahí que, digamos, no me estoy atando a nadie. Por lo tanto, sigo siendo libre. Aunque tengo una propiedad, un bien raíz que me ata en cierta forma. Entonces, creo que la gente no reflexiona sobre esto. Es un tema fascinante y a veces si haces los números te sale una cosa, pero si piensas en tu tranquilidad, en tu experiencia viviendo en este mundo, de nuevo, con incertidumbre, yo llego a la misma conclusión a la que llegas tú, Luna, y justo leía el tuit de, no sé quién decía, eso era gracioso, hace también unos meses decías, ¿qué pasa si te entra, no sé, creo que era justo 500.000? Y alguien decía, pues compraría un piso de 800.000 y pediría una hipoteca solo de 300. Y es como, te ha caído 500.000, ¿por qué coño? Bueno, aquí cada uno de nuevo con sus preferencias, ¿no? Pero era como que ya no es la sociedad, ya no es una teoría de conspiración, ya somos nosotros los humanos como animales sociales que somos, que si lo analizas de nuevo, ya no es de la psicología, sino incluso de la filosofía, hasta qué punto la libertad, ¿no?, nos asusta, ¿no? Y nos asusta seguramente por cuestiones de biología, ¿no?, de que no estamos quizá ni configurados para tener esa libertad total, y nos ha escrito mucho sobre esto. Hay muchos filósofos que han reflexionado sobre hasta qué punto la gente quiere ser libre, o la gente ya le va bien tener ese compromiso final de mes porque te resta opciones. Por el argumento contrario que estábamos construyendo ahora, el hecho de tener ese compromiso de pago final de mes, para algunos quizá les hace la vida más estable, más cómoda, más recta, cuando en realidad obviamente no lo es, porque ocurrirán cosas que no controlas. Y te das cuenta de esto, que hay mucha gente que seguramente la conclusión simple y llana es que no quieren ser libres y ya les va bien así. Y por eso seguramente actúan como actúan, ¿no? Pero yo llego a la misma conclusión a la que llegas tú. Yo no he contraído nunca ninguna deuda. Espero morirme sin haber contraído nunca una deuda. No digo que lo vaya a hacer. Quizá no será posible. Quizá aparece una oportunidad mañana en la que yo tengo que incurrir en deuda. Llámale una casa en la que realmente creo mucho, o una oportunidad de negocio en la que necesito ese capital, pero de momento, con mis 35 años, yo nunca he incurrido en una deuda y nunca he financiado nada, hasta el punto en el que cuando me dicen que la deuda me sale a cuenta, ¿no?, cuando quieres comprar algo y te dicen, no, es que te sale a cuenta financiarlo, aunque salgan los números y aunque la financiación me digan que sea 0%, que suele ser mentira siempre, ¿no?, siempre hay comisiones de apertura y lo que sea, pero incluso aunque la financiación saliera a cuenta, fraccionarlo porque el precio es más bajo, yo lo pago al contado. Porque yo utilizo algo que yo sé que soy el propietario. Esto lo he aprendido del profesor Bastos. Y Bastos siempre dice algo así, como que tú, bueno, y luego podemos ver matices y esto no, pero que no, yo al menos para disfrutarlo tengo que haberlo pagado antes. El restaurante hay un caso que es verdad que pagas al final de la cena o al final de la comida, pero si yo pudiera pagar antes del restaurante, yo creo que comería más tranquilo. Pero lo mismo ocurre con las vacaciones. Hay gente que se va de vacaciones y lo financia. Y luego, ¿cómo vas a disfrutar de unas vacaciones? Una boda, financia una boda, ¿no? Y luego, ¿cómo vas a disfrutar de una fiesta o de unas vacaciones si tú sabes que tienes que pagarlo, aunque sea los próximos 6 meses? Pero yo estaría ya durante esa fiesta o durante esas vacaciones pensando que voy a regresar al trabajo, a un trabajo que no quieres, para de nuevo iniciar esa rueda, ese ciclo, ¿no? Y ahí hay una parte para mí de que todo, absolutamente todo, yo no financio. Yo pago al contado y estoy feliz cuando hago una transferencia, sea lo que compre, ¿no? Hasta el punto de, creo que me he dado las herramientas para incluso, aunque todavía no lo he hecho, poder llegar a hacer la inversión más grande de todas, que es el inmobiliario, y llegar a comprar una casa, pues, o un piso, sin pasar por la hipoteca, que no sé si será el caso, porque quizá luego aparece una casa espectacular y tienes que endeudarte un poquito, pues mira, aprovechamos que los tipos de interés están tan bajos y no me van a... Pero nunca tengo también como inversión, no me gusta el inmobiliario, aunque respeto a quien se meta allí, pero lo pienso más yo compro esto porque quiero vivir aquí, quiero arreglarla, quiero amarla, quiero cuidarla y quiero hacer que esta casa sea un sitio bonito, ¿no? Pero puede ser que la casa, que me falten, por decir algo, 100.000 euros o 200.000 euros, pues entonces puede tener sentido la hipoteca. Pero yo de verdad digo que espero morirme sin haber incurrido nunca con adeudo con esas instituciones que son los bancos, que es evidente que no son tus amigos y que no miran por tu bienestar y tienen esa serie de conflictos de intereses, eso de que dicen preocuparse por ti, pero al final está claro que tienen que cobrar las cosas que cobran y no sales ganando en esa transacción. Y yo tengo muy claro, de nuevo, por el concepto del coste de oportunidad y por todo lo que he leído,
que una hipoteca es algo que puede parecer muy atractivo, pero que al final del día hay costes escondidos, que es al final de lo que se trata con el coste de oportunidad. No, leía como yo también quiero estar lo más apartado posible de esos préstamos, porque he vivido un COVID con empresa y de hecho por no querer ir a ERTES, Claro. digamos que acudí a esa súper ayuda que dio el gobierno, que era básicamente una ayuda de que te permitimos endeudarte. Y sé lo que es tener deudas y sé lo que es empezar el mes en negativo, porque es que no empiezas el mes a cero, empiezas sabiendo lo que te llega a final de mes, ¿no? Entonces, que muchas veces es al principio de mes. Entonces, es no dormir, no dormir. Para mí quizá vengo con ese aprendizaje hecho y como tú un poco, no quiero no quiero decir no me voy a endeudar nunca, pero sin duda nunca lo haré de la forma en la que piensa la gente, ¿no? Con esas escalas de, bueno, pero ¿cuánto me puedes financiar? ¿El 100%? No, ¿el 80%? ¿El 80%? ¿No? Y van con esta idea, 30, hipotecas a 30 años. Hostia, 30 años, macho. O a la hora de comprar una casa, lo que miras es eso, el máximo que me financian, y con ese precio de referencia te compras tu casa. No, es el enfoque incorrecto. ¿Qué casa quieres? Puedes llegar a ella y de nuevo, si el banco te puede llegar a financiar el doble, bueno, pues si ya esta casa te va bien, no financies más con el banco, no alargues ese compromiso de pago 10, 15, 20 años, porque quizá la casa que te di antes... Y el punto de referencia, ¿no? Hay mucha psicología del dinero, mucho anchoring. Sí. Mucha gente empieza dónde vivo, qué casa compro, pensando de, vale, el banco me financia hasta aquí por lo que dice, pues vale, voy a buscar una casa en ese rango. Y es como, no, ¿dónde quieres vivir? ¿Qué casa quieres? Y vamos a pensar hasta qué punto, bueno, que si hay una hipoteca no pasa nada, pero que si la hipoteca es a 10 años, mejor que si es a 20. Si das una entrada del 50%, mejor que si das una entrada del 20%. Y la gente se pone esa referencia de dar la entrada del 20%, dar la entrada del 0% cuando había escenario de burbuja y se regalaban incluso más el dinero, pero de pagar el mínimo y fraccionar, porque claro, los intereses son bajos, pero se olvidan de ese coste de oportunidad y hay que estar alerta, ¿no? Porque es todo el crédito. Si tú pones la tele por la mañana o lunes a las 10 de la mañana, aparece un anuncio de cualquiera de estas empresas de crédito barato, las que te prestan cuando si vas a los grandes bancos no te prestarían, pero luego siempre aparece gente muy feliz, ¿no? Ahí con el dinero en las manos, me han dado, además, tampoco es tanto dinero, bueno, para algunas cosas, para gente eso lo será, pero que te dan 2.000, 3.000 euros y siempre sale un tonto ahí feliz con el dinero que le da, bueno, es que me han dado ese dinero, pero joder, con intereses al, yo qué sé, 20%, 30% anual, ahí con la letra pequeña, y siempre las mismas compañías, claro, el anuncio lo sacan el lunes al martes por la mañana en esos programas que la gente, bueno, van a por el target al que van y siempre ese crédito del consumo. No todo el crédito es igual, es muy distinto endeudarte en una formación, que es difícil encontrarla, pero es muy diferente endeudarte por una formación de un máster que vale mucho quizá la pena y pagar por esa formación de calidad que endeudarte por irte de vacaciones o por cambiarte la tele, ¿no? Y aquí ese concepto de crédito al consumo. El crédito al consumo ya es como, ¿qué mierdas es eso, no? Si no llegas, no consumes, te esperas, joder. Y si la tele se estropea, pues bueno, te esperas, no haces crédito al consumo. Para mí hay crédito a la inversión o crédito a la inversión entendiendo de que el único crédito que contemplo es inmobiliario o un crédito o un capital humano. Yo podría tener un sentido un crédito con 20 años si a ti te parece la oportunidad de ir a estudiar fuera a un sitio que vale la pena, porque a veces hay gente que financia un máster que no vale la pena. Hay que analizar esa apuesta. Pero que el único crédito que tiene sentido es que ese crédito que luego al menos puede recuperarlo, ¿no? Y alguien que se endeuda para comprar, yo que sé, una furgoneta para iniciar un negocio, lo respeto. Hay una división, un plan de negocio, hay un riesgo, el negocio podría salir mal, pero estás comprando un activo, una furgoneta que te permitirá repartir el pan o lo que sea, y eso te dará activos de un Kiyosaki. Pero te das cuenta que la sociedad está montada, te vas al MediaMarkt, te vas a cualquiera de esas tiendas y todo el mundo, ¿quieres la Visa? ¿Quieres la tarjeta que te dan? Siempre se camufla, te dan 20 euros gratis, lo que sea, ¿no? Que te lo financiamos a 0%, todo el mundo financia a 0%, pero es como, no quiero financiar nada, puedo pagar al contado y no quiero crédito al consumo por la razón de bastos. Si yo estoy de vacaciones, si yo estoy en una fiesta o si yo tengo que comprar algo, pero sé que tengo que pagarlo durante los próximos 24 meses, automáticamente yo no puedo disfrutar de esas vacaciones. Al menos yo, como funciona mi cerebro, yo no estaría tranquilo en unas vacaciones en las que estoy pagando con un dinero que todavía no tengo. Es que endeudarse por pasivos, eso no tiene sentido. Se está haciendo ahora en sociedad y aquí regresamos a la teoría de conspiración, hasta qué punto hay alguien pensando, bueno, vamos a tenerlos ahí todos atados,
vamos a hacer que tengan muchos compromisos y nos lleva al otro extremo de que quien ahorra, quien es financieramente responsable, hasta qué punto obviamente van a por nosotros. Y aquí hay que prepararse y ahora quizá podemos conectar con el Bitcoin y todo, pero van a por los ahorradores. Y es algo que no es nuevo. Miras la historia de la humanidad y te das cuenta que a principios del siglo XX ya ocurría y los ahorradores siempre todo el mundo riéndose de ellos y cuando pierden el capital porque no te lo has gastado y los que han sido vividores, los que han estado derrochando el dinero siempre se mofan de los que han sido responsables. Pero aquí es bueno hacer los deberes, ahora también hay nuevas herramientas, no solo Bitcoin, pero tú como ahorrador tienes que tener en cuenta que todo va en tu contra. La sociedad va en contra, la sociedad imprime dinero, la inflación se va a comer tus ahorros y van a poner más impuestos al ahorro, que es un impuesto que para mí ya no tiene ningún sentido. Pero van a ir a por ti y van a intentar que no ahorres por todos los métodos. Pero aquí es cuando, si tú internalizas la idea de que ahorro es libertad y que deuda es lo contrario, que es la esclavitud, automáticamente para mí ya voy a pelear yo por mi ahorro y voy a protegerlo y voy a hacer lo posible para, a pesar de que todo vaya en mi contra y a pesar de que hay tantas tentaciones delante mía, tantos anuncios, tantas tentaciones caramelos diciéndome que esto es gratis, pero se paga en el largo plazo. Muy caro. Y los préstamos a pasivos, al móvil, alguien dirá, no, pero para mí un móvil es vital para producir. Ok, si realmente es así y tú no te estás engañando a ti mismo... Una furgoneta ahora. Perfecto, te lo compro, igual con portátil y demás. Ok, pero si tienes el iPhone 15, financiar el iPhone 16 no es para un activo, es porque te gusta el iPhone 16 y quieres lo último y ya está. Y hay un incremento marginal tan poco perceptible que es como porque... Y ya todo está montado, ¿no? Entrega tu iPhone de hace un año, que obviamente no es un activo desgastado, todavía podría funcionar 4 o 5 años más. Si quieres, con reparaciones, digo, como si esto fuera un coche, ¿no? Pero si quieres cambiar la batería, un iPhone 14 mínimo tendría que durarte 10 años si le vas cambiando la batería cada 4 o 5 años. Y no hay necesidad de mejorar, de subir. Pero aquí hay también todo lo que hay montado la industria publicitaria y todas las empresas, la sensación de que tú vas por detrás, de que tienes algo desfasado. Y que tienes que actualizarte, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho aquí también leer, y no leer solo libros de dinero, sino incluso leer novelas de gente que reflexiona sobre estos temas, y te das cuenta que no estás desfasado, que tu móvil, que tu Nokia 3330 podría funcionar y si quieres tener un móvil con conexión a Internet, puedes tener un modelo mucho más simple. Para operar en Internet no te hace falta, o sea, yo creo que un teléfono de hace 4 o 5 años todavía te va. Para trabajar con él, ¿eh? Sí, y esto en el caso de que estamos trabajando, porque hay gente que se lo compra simplemente por ese ocio, por ese gasto. Y de nuevo, hay gente que es una pasión a tecnología, ¿vale? Vamos a respetar, igual que el que se gasta mucho dinero en un coche, en una bicicleta. Pero lo que pasa es que no puedes llevar esta pasión a todos los ámbitos de tu vida. O sea, si la pasión son los teléfonos, entenderemos que esta es a la última, pero sí. No puede ser los teléfonos, la televisión, las vacaciones de este verano, los regalos que le vas a hacer a tu hijo en fin de año. O sea, quiero decir, la pasión se puede entender en un punto, pero a partir de ahí empezamos a ser compulsivos, ¿no? Un comportamiento que básicamente eres un consumista y que te estás tirando piedras a tu tejado. Pero es la sociedad la que te empuja, la que te hace sentir obsoleto, porque no hay nada obsoleto en el coche que conduces o el móvil que tienes de hace 4 o 5 años o el coche que tienes de hace 10 años. Bueno, ¿es la sociedad o es tú que te aceptas el engaño o eres tú? Porque otro tema que has sacado tú y también me lo he apuntado, me has obligado a teclear, mira que no quería teclear. Pero como todo esto es nuevo, pues estamos viendo a ver cómo funciona, que es lo del estatus. Y ahora, un momento para Bitrefill y Seed Hypermedia. Bitrefill es la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Siguiendo con el acercamiento a la prosperidad que me han facilitado mis sponsors, es imposible no hablar de Bitrefill porque, como en su web he comprado literalmente de todo, electrónica, comida, ropa, combustible, muebles, etc., he sentido la libertad que ahora, sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo. Pues que cuando gastas de tu banco no piensas ni un poquito en que Hacienda se está enterando de todo. Y que con todo lo que vas recibiendo y también gastando, de ahí vas a ser fiscalizado y luego vendrán a pedirte explicaciones. Pues yo me he deshecho de esas cadenas y cada tarjeta regalo que he comprado en Bitrefill se ha sentido como un fuck you al canjearla. Te animo a que lo experimentes, consulta su catálogo, vas a ver que vivas donde vivas, Bitrefill tiene servicios para ti. Y por último, Seed Hypermedia, que me ha acercado a la prosperidad porque al fin he encontrado la forma en la que producir y publicar contenido de forma descentralizada y también web, con la comodidad que da eso.
Seed Hypermedia es una app y también red peer-to-peer entre particulares para crear y compartir contenido. En Seed, cuando la descargas, te creas una identidad con 12 palabras, como en Bitcoin, y ya con eso tienes acceso a la red y también a publicar. Toda la cuenta de Seed tiene asociada un apartado para Lightning con el que ya vas a poder recibir contravalores y todo lo que ahí produzcas tiene una lista de versiones de cambios como si fuera GitHub, pero para contenido. Puedes compartir artículos de otras personas por las que ambos recibiríais contravalores y comentar una publicación o un párrafo. Es normal que todo esto suene increíble hasta que lo pruebas, así que te animo a que la descargues y sientas su verdadero poder. Y si quieres ver cómo quedan los artículos cuando también los publicas en web, solo tienes que visitar lunaticoin.blog. Y todo lo que ahí veas, has de saber que está hecho con Seed. Más de todo ello en la descripción. Y ahora, de vuelta con Joan. Y en ese audio que de nuevo vuelvo a recomendar a todo el mundo. Zero Sum Games, ¿no? Los juegos de suma cero. O sea, el estatus es por lo que mucha gente se cambia ese móvil y además se compra el iPhone 16 Pro, tope. Es por el estatus, es por aparentar delante de todo el mundo que tú tienes lo último y por lo tanto a lo mejor en tu cuenta bancaria estás en números rojos o peor, en negativo, pero tú al menos cara al público estás ahí enseñando músculo. Entonces, estos juegos de estatus no tienen nada que ver con el dinero. No tienen nada que ver con el dinero y además tienes dos tipos de juegos. O sea, juegos de suma positiva y juegos de suma cero, ¿no? El mercado que hemos descrito antes, un juego de suma positiva, intercambios, el montador de IKEA, yo produciendo un podcast. Yo me he ahorrado un día de montar un mueble del IKEA y me siento encantado, he ganado. Pero es que el que me lo ha montado, que yo siento que le estoy robando, siente que me está robando a mí y sale encantado también. Suma positiva. Suma positiva, dos partes ganamos. Ahora, un juego de estatus, me encanta cómo lo explica Naval, porque dices que nunca vas a ganar. Suma cero. No hay suma cero. Si saca a alguien por un lado, tiene que quitárselo otro, porque has subido en esa pirámide imaginaria. Y además es que siempre va a haber un pez más grande. Sí. Entonces, tú puedes llegar habiéndote endeudado con las vacaciones paradisíacas en las Maldivas, en el resort donde fue Cristiano Ronaldo, me da igual. Pero es que luego te va a venir otro y te va a decir, no, yo soy el propietario del resort. No vas a ganar. Nunca. Siempre hay un pez más grande. Entonces es un absurdo estar compitiendo en esos juegos para contentar a gente que no conoces o que conoces, pero da igual, pero ¿qué te aporta? Sí. No te soluciona ningún problema de todos los que hablábamos antes. Y esto yo creo que es un mal total en redes sociales, da igual, en la cafetería del pueblo, el estatus corrompe a uno mismo porque te hace tomar malas decisiones. Y te empuja a la mediocridad de, por ejemplo, los créditos para pasivos. Y eso es lo que hablábamos antes, de que quizá no es una conspiración, cada uno tiene sus intereses, el banco tiene sus intereses, pero te empuja a la mediocridad. Y tú lo que tendrías que hacer es no pensar en la hipoteca con, no, tengo 20.000 euros ahorrados, por lo tanto me puedo permitir un piso de 100.000, voy a buscar un piso de 100.000. No debería ser ese. ¿Tú cuál te gusta, hijo? No, me gusta el de 350.000. Piensa qué narices puedes hacer para que tus ahorros no sean de 20.000 y de golpe sean de mucho más. Pero si empezamos a tener tantas facilidades y tú te las crees, que ese es el camino, lo que tenemos es una sociedad empujada a la mediocridad. Pero creo que la mediocridad no es tanto de la conspiración, sino es una mediocridad mental, de conocimiento y de valores, de saber, pues todo lo que comentaba Bastos, diferenciar capitalismo de consumismo y entender que el ahorro y el trabajo duro te va a dar una paz mental que no te la va a dar las vacaciones en las Maldivas que tienes que seguir pagando hasta Navidad. Bastos es nuestro pastor. Y es cierto la parte esta de que los ricos de verdad al final te das cuenta que tienen perfil bajo y no te das cuenta y dices, y un día conoces a un rico y dices, ¿y este coche? ¿Y este hombre? Sí. ¿Cómo es que conduce este coche de hace 20 años, este Mercedes? Buen coche, ¿eh? Pero no lo ha cambiado, no lo ha actualizado, no se ha sentido nunca desfasado y por eso ha llegado a construir capital y por eso hoy se le considera o rico o wealthy, pero bueno, en castellano será riqueza, ¿no? Y te das cuenta que los ricos, y habrá de todo, pero se pueden gastar el dinero, pero también tienen esa mentalidad primero de no derrochar y luego que te compras algo porque crees que es bueno, pero luego lo mantienes, lo cuidas y eso Bastos lo describe de maravilla. Tú te compras un buen coche o te compras a lo que llegas, pero luego lo cuidas y no te sientas nunca desfasado, porque hay una parte de biología incluso en esto del estatus, que diría Naval, ¿no? Puede ser que no sea una conspiración, puede ser que simplemente nosotros somos unos monos que hemos evolucionado
pero hasta cierto punto seguimos siendo esos monos, no hay tantas diferencias. Si tú miras un mono a los ojos, te darás cuenta que son nuestros primos, ¿no? Y tú te puedes sentir muy listo y que eres muy evolucionado porque tienes una conciencia y una voz en tu interior y crees que tienes también incluso esa autonomía. Se nos va a temas filosóficos de nuevo, pero al final del día sigue siendo un producto de la evolución y ese producto de la evolución tiene ese objetivo de sobrevivir y reproducirse, y como producto de la evolución tú puedes llegar a escapar de eso, pero también eso te puede condenar y te puede condenar a una vida de insatisfacción, una vida en la que siempre quieres desear más y nunca será suficiente, porque hasta cierto punto tú estás programado para que cuando consigas algo vayas a buscar otra cosa, y esa es la programación que tienes, y hay que entender el producto biológico que somos si creemos en Darwin. Y eso nos lleva a que cuando alguien gana mucho dinero, hasta cierto punto puedes llegar a sentir pena, porque es alguien que siempre se siente insuficiente, siempre quiere ganar más. Y yo creo, tengo ese objetivo de llegar a un punto en el que diga ese libro famoso de Bogle, que se llama Suficiente, que Morgan Housel lo recomienda también en las páginas de su libro, diciendo de que hay un momento en el que hay suficiente, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que luchar contra tu propia configuración biológica y darte cuenta que puedes ganar más, pero que tiene un costo de oportunidad, decides no hacerlo y frenas en ese momento, sin que frenar signifique que tengas que dejarlo todo parado, puedes seguir trabajando, pero lo haces a tu propio ritmo. Y aquí, de nuevo, si no hablamos de conspiración, puede ser incluso una conspiración, puede ser incluso la propia biología, que nos lleva siempre a estar insatisfechos y a desear más. Y siempre hay más ricos. Y es que este es un juego perdedor, porque si te vas a cualquier ciudad con mucho dinero, Londres, Mónaco, por muy rico que seas, a tu alrededor habrá alguien que tiene más. Y si tú empiezas a compararte, y este lleva este bolso o este lleva este coche, y siempre estás un poco por detrás del siguiente rico, y ya no es el rico, es a veces el que tiene más fama, y lo miras todo mal, y eso te lleva siempre a estar insatisfecho, y hay uno que tiene más likes, y esto nos ocurre a todos, ¿no? Y es un juego en el que no merece la pena entrar, porque es un juego perdedor, es un juego de imbéciles empezar a jugar ese juego. Y ocurre con la ropa, ocurre con los coches y ocurre con todo. Pues tú juegas con tus propias reglas, tú intentas escuchar a los demás hasta cierto punto. ¿No? Hay gente que lo lleva demasiado lejos, diciendo, es que a mí no me preocupa lo que opinas de demás. No, tío. Hasta cierto punto quizá los demás te pueden dar feedback para que tú mejores, pero sin llegar a ese punto de aislarte por completo de información que puede ser válida para que tú mejores, es evidente que la mayor parte de los errores vienen por gente que escucha demasiado las opiniones de los desconocidos o de los conocidos que decías antes. Los desconocidos no tienen ningún sentido porque da igual, no te conocen y tampoco no te aporta nada, pero bueno, de gente que tienes cercana, amigos, familiares, hasta cierto punto también inconscientemente te puede ir empujando hacia una trayectoria que tú no quieres. Gente que no vive su vida, que vive la vida que otros quieren que vivan. Pero hay que empatizar con eso, porque de nuevo si lo miras desde un punto de vista biológico, a mí me gusta mucho un tipo que se llama Sapolsky, que da clases en Stanford y es profesor de psicología evolutiva o behavioral genetics, bueno, es de genética más que de psicología, y él estudia los primates, y Sapolsky llega a la conclusión de que tenemos mucha menos autonomía de la que realmente creemos, y que muchas de las cosas ya vienen dadas cuando tú naces y el entorno en el que has crecido, y cosas que tú no has decidido, tanto el entorno como la propia genética. Y aquí sí que también hay que intentar decirle a la gente que hay una vida mejor y que el dinero será lo que permitirá acceder a esa vida mejor, pero luego hay que sentir empatía por alguien que cae en el consumismo un sábado por la tarde porque no comprende el coste de oportunidad de estar ese sábado ahí en un centro comercial con mucha gente y gastando un dinero que no tiene. Hay que sentir esa empatía en el sentido de que yo puedo verlo muy claro, pero quizá he tenido suerte o quizá haya nacido con esa configuración de poder ver ese problema concreto y no ver otros, ¿eh? Pero hay que sentir también esa empatía por quien toma malas decisiones financieras para quizá llegar a cambiar su punto de vista en algún momento y que dejen de malgastar no solo su dinero, sino también su tiempo en esos horribles centros comerciales los sábados por la tarde. Bueno, seguramente todos hemos sido esa persona en algún momento, ¿no? Y todos hemos tenido estos despertares que hablábamos antes. O sea, quiere decir que tenemos, y estamos en ello, quiere decir que estamos despertando en otros campos y creo que todo lo que estamos hablando hoy está muy bien, porque si solucionas los problemas del dinero, te puedes centrar en todos los otros problemas que tiene la vida, de decisiones filosóficas, de familia, de futuro, crisis existenciales. Es que todo eso no tiene nada que ver con el dinero. Y liberas tiempo. Sí. Las vacaciones con demasiada gente, tensión del agosto, quizá las puedes hacer en septiembre. Las compras, que hay que comprar cosas para sobrevivir, quizá no tienes que ir el sábado, puedes ir el martes por la mañana.
el control de la gente ha sido una obsesión. En algún momento yo también con 21 años me di cuenta, esto es libertad, me da también bienestar y una felicidad. Y esa obsesión por el control de la gente, me mandas un mensaje hace una semana, estoy aquí, vamos a bloquear, me apetece hacer este podcast, te bloqueo lo que quieras, voy a cancelar, incluso puedo cancelar algo, ¿no? Pero no estoy presumiendo en el sentido de yo tengo libertad y tú no la tienes, alguien que está escuchando esto, no va de este rollo, va de que debería ser una obsesión para todos el control absoluto de la agenda para priorizar las cosas que a ti te apetece hacer o las oportunidades de negocio que realmente son interesantes. Y eso es algo que yo, de nuevo, tengo que agradecérselo a Kiyosaki, de dejarme claro que la clase media está jodida en el sentido de que juega un juego de que los ricos compran activos, decía Kiyosaki, los pobres compran pasivos, ¿vale? Está claro, mejor ser rico, pero decía la clase media compra pasivos creyendo que está comprando activos. Se compra algo a lo que realmente no llega y luego será esclavo durante los próximos 20 años para poder recomprar la posesión al banco de esta segunda residencia a la que no llegaba y a la que compró demasiado pronto. Y el mensaje no es que no puedes acceder a una serie de bienes materiales que hacen la vida mucho más cómoda, pero accedes a ellos solo cuando tú puedas pagártelos y si es al contado mejor. Mira, el podcast iba a ser, te lo digo ya porque veo que no va a ser, el podcast iba a ser una serie como de consejos caminando, cosas que hemos hablado, el ahorro, la inversión, sí, la deuda, el cash flow, todo está tocado, pero una serie de consejos para gente que arranque ahora, que salga de la universidad y un poco se sienta como yo me sentía al acabar, decir, Dios mío, ¿dónde voy con el panorama que hay ahora? No tengo, o sea, esto es imposible, ¿no? Y con ese pesimismo que te puedes llegar a encontrar es un poco, bueno, no, se llega a todo lo que quieras, pero creo que... Te contagias el pesimismo también, sí, es peligroso. No puedes dejar que te coma esto. No puedes dejarlo ni un momento en la cabeza. Tienes que ser como muy robótico y hacer un delete, un borrar a ese pensamiento y centrarte en otras cosas. Pero los 20 años aquí son buenos porque te dan también esa arrogancia. No sé cómo lo has sentido tú en tus 20 años, pero te da ese punto de arrogancia, de inconsciencia por cosas que luego lo miras y dices, joder, qué loco que estaba o qué agresivo, qué agosarat, ¿no? Que decimos en catalán por mi parte, de atrevido por decir esto, pero eso es bueno hasta cierto punto, ¿no? Sí, había cosas que no entendía en la carrera y ahora lo entiendo. Claro. Que es ese chico que decidió irse a pintar barcos y no ir a la universidad y yo arquitectura, además una carrera de 6 años, a la que te despistas y te vas a 7, 8 años, lo más normal. Y entonces salir de la carrera y ver que de golpe tiene una casa pagada, que va con el coche, que está pensando en familia, el de los barcos. Y yo pensando, ¿el de los barcos? ¿El de los barcos? El de los barcos había aplicado bastos. El de los barcos había aplicado trabajo y ahorro y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, a escalar. Y yo creo que esa es como todo lo que hemos hablado, hemos hecho ese podcast hoy. Pero ha sido quizá sin querer ser una clase, ha sido una conversación. Pero hemos tocado, y yo creo que está todo ese conocimiento ahí. Básicamente ahorra e invierte para intentar que ese ahorro sea productivo también. Sí. Y quiero aquí leer tengo algún tema más que tocar, pero quiero aquí leer un tuit de Emérito que a mí me parece fantástico. Si alguien está muy perdido y quiere como consejos que no fallan, yo diría, léete a Emérito Quintana, que te va a dar consejos que a lo mejor no son los que te dice todo el mundo, pero es que son los consejos que tienes que tener, mi opinión. Y en este tuit de 2021 dice, ahorrad aunque sea para no tener que pedir ayuda nunca a esa persona que no soportáis, o para mandar a la mierda a las personas de las que dependéis, incluido tu gobierno. La riqueza da independencia, margen de maniobra. La riqueza da libertad. No puedes resumirlo mejor, es esto. Es esto y hay que estar obsesionado con ello. Hoy más que nunca. Tiene que ser una obsesión, tiene que ser algo de nuevo que tú sientes que cuando tienes 20 años, yo recuerdo esa idea de, vale, yo quiero ser libre, yo quiero tomar mis decisiones. Yo creo que construir ese escenario me va a dar más oportunidades, pero tomas la decisión a veces de forma intuitiva, en el sentido de que todavía no has leído a mucha gente y luego poco a poco lo vas confirmando. Y la intuición, que suele ser buena, que tienes con 21, 22 o 24 años, luego se demuestra que era el camino correcto. Pero lo que te decía la sociedad, lo que te decían tus padres, lo que decía todo el mundo es por este caminito habrá un salario, habrá una vida estable, aquí habrá un trabajo, arquitecto, la caixa, lo que sea, ¿no? Pero tienes ahí una serie de trabajos estables que lo eran por los estándares anteriores. Y el mercado cambia, el mercado aquí es genial. Esto que decía de IKEA, contratando a un carpintero el otro día, contratando a un fontanero, contratando a un electricista, un albañil, me di cuenta, digo, joder, esta gente vive muy bien. Porque hay poca oferta. De nuevo, la economía, muy importante, han hecho una inversión en capital humano,
es conocimiento específico, que no es fácil de desarrollar, que al menos estarás 2, 3, en el mejor de los casos, el mejor albañil son toda una vida, 10, 20 años de conocimiento específico, lo que te da un monopolio, y ese albañil, obviamente, esa hora la va a cobrar a 500, igual que Naval, con su trabajo de sus manos, un trabajo que hace muy bien, bien ganado. Y como hay muy poca oferta, porque todos los críos y todos los chavales y las chicas están estudiando a veces carreras que tampoco saben por qué van a la universidad tantos años, lo que te das cuenta es que ahora esos trabajos, ya no solo en España, sino también en Estados Unidos, pues los nuevos millonarios, salía la noticia en el Wall Street Journal, pues pueden ser los fontaneros. Y el Wall Street Journal decía algo así como incluso había ya fondos que invertían en fontaneros, porque había una escasez total. Y el fontanero ahora controla su agenda y el fontanero decide por quién trabaja y por quién trabaja. Y el fontanero decide su tarifa porque no hay un mercado en competencia perfecta, lo que hay es un monopolio, porque son 4. Y si limitamos el mercado a un tamaño pequeñito de un pueblo, una ciudad o una isla, pues no sé, por decir algo, en Menorca habrá 3 o 4 personas que saben construir casas. La demanda siempre es muy superior y lo que te encuentras es que esos hombres, merecidamente, lo digo como algo genial, por suerte el que conduce el Lamborghini ahora será el fontanero, no será el consultor o el abogado. Y está bien que el mercado también se vaya reajustando porque eso atraerá después, que el fontanero le van bien las cosas, pues atraerá el mercado automáticamente, ya asigna recursos. Habrá ahora chavales de 15 años que querrán desarrollar ese conocimiento y conducirán un muy buen coche, aunque de nuevo, como os he dicho antes, el coche no es el objetivo, será la consecuencia de que has hecho un buen trabajo y si te lo puedes permitir, pues cómprate un coche rápido, cómodo, lo que quieras, porque obviamente es mejor conducirlo que un coche barato. Yo no sé, o sea, los algoritmos estos de las redes sociales que te van metiendo cosas en base a lo que le vas dando like y esto, a mí el de Twitter no me tiene bien calado, me da cosas que a mí no me gustan, pero... Se lo han cargado, ¿eh? Yo Twitter ya no lo disfruto. Yo ya no entro, es puto Elon Musk aquí. Yo era muy long Elon, pero creo que se ha cargado Twitter. Yo no lo disfruto, pero por ejemplo, el algoritmo de YouTube a mí me tiene bien calado. Sí. Y entonces, por ejemplo, ahora me salen mucho me gusta los vídeos estos cortos de que le preguntan a la gente cómo ha hecho su fortuna, ¿no? O gente que le pregunta a otras personas caminando por la calle cuánto ganas. Esto me parece un tema que se ha de abrir más y se ha de hablar más. Sí. Porque también, en España depende de lo que digas de que es un salario bajo, que es un salario alto, te tiran las piedras. Para el gobierno, si ganas ya, no sé. No, incluso lo peor es que el gobierno puede decir misa, sí, pero es que la gente se indigna cuando tú le dices que 35.000 al año es poco. Sí, sí. Te dicen, tú eres un ricachón ahora. No, yo lo digo por ti. Y en esto quiero recuperar un vídeo de un chico que caminaba por Miami y le preguntaba a la gente. Y hay este aura con los desarrolladores de código, ¿no? Estos informáticos, estos amigos tuyos que estudiaron informática y tú te fuiste por otro lado y dijiste, tendría que haber estudiado informática, es posible. Pero hay como una cifra de salario en el mundo tech de gente rasa, luego hay los top, ¿no? Pero de gente rasa que es los 100K. En Miami. Sí, en el habla inglesa, y también lo veo mucho en Bitcoin, hay las becas de desarrollo, una beca tal, son 100, 120, 140, es un poco como una tabula rasa de dev, ¿sí? Obviamente hay devs y devs, pero digo, en Bitcoin va un poco así. Y hostia, depende de cómo empieces en España, ves esas cifras y dices, Dios, es que tengo que empezar a aprender a programar. Yo quiero ser un dev porque quiero ese salario. Hostia, pues en este vídeo lo ordenaron, el storytelling de este short era muy bueno, porque empezaban y salían todo devs. 120, no, ¿y de qué trabajas? No, yo soy dev, 140, 180, pa. Y de golpe empezaban a salir gente más normal, vestida, la gente que tú te imaginas viendo el fútbol en un bar y tal, pero de Miami, ¿no? ¿Y tú cuánto ganas? 380.000. ¿Y tú qué eres? Peluquero, barbero, esteticien. La chica que más salió, una chica que tú la ves por la calle y te la imaginas que está yendo de fiesta, ¿vale? Lo de los prejuicios y las apariencias y tal, que todos tenemos. Sí. $500,000. Esteticien. Tenía una clínica, un local de estética, de uñas, de tal, no sé qué, tratamientos, tal, $500,000. ¿No? Y esto a mí me fascina porque este aura de los devs tal y cual y estos negocios aburridos que dice Emérito muchas veces, yo quiero negocios aburridos. Estos negocios que parece que no vas a ganarte la vida, ¿cómo te puedes llegar a ganar muy bien la vida? Y me rompe la cabeza. Me rompe la cabeza sobre todo porque hay mucha lucha de estatus. No, yo soy dev. Cuando en verdad es, ok, genial. Si te encanta, yo estoy encantado, ¿no? Sí, sí. Yo soy esteticien.
Y también estoy encantada. Y al final, si no vamos a guerra de estatus, da igual. Lo que tú ganes, si te hace feliz 50.000, está bien. Tu cash flow, 50.000, te hace ser rico, wealthy, está bien, ¿no? Pero, bueno, me rompe los esquemas. Lo cuenta, aquí muy bien, si me permites muy rápido, pero lo cuenta Peter Thiel cuando tiene ese comentario de Competition is for Losers. Publicó un artículo y luego en su libro Zero to One lo desarrolla, pero el Competition is for Losers, que vale para las empresas en el sentido de buscar mercados para ganar dinero en el que puedas construir ciertas barreras de entrada, monopolio, y escápate de la competencia perfecta que es buena para el consumidor, pero va a reducir tus márgenes. Ese concepto tan bueno de Competition is for Losers también le da un enfoque naval en ese hilo de How to Get Rich Without Getting Lucky. Naval tiene uno de los tweets que también desarrolla en este magnífico podcast, que es Escape Competition Through Authenticity. Escapa de la competición a través de la autenticidad. Son 4 palabras en inglés, pero son 4 palabras que cuando yo busco momentos que han cambiado mi vida, seguramente leer esas 4 palabras, de nuevo, es algo que yo seguramente ya estaba haciendo, pero me valida una estrategia, y validar la estrategia tiene un valor enorme, porque es algo que yo ya hacía, pero ahora me da una convicción un poquito mayor, ¿no? Escape competition through authenticity, y automáticamente dices, vale, pero es que hay una competición montada. Hay una serie de reglas que te dicen que por aquí hay dinero, incluso si entras en Instagram te dirás, hostia, es que tengo que hacer esto y tengo que trabajar para esto, o tengo que hacer este... Pero luego la autenticidad ahí, en un contexto en el que todo el mundo sigue el rebaño, te das cuenta que no hay garantías. Aquí está la parte divertida, no está garantizado que tú vayas a sacar ese $500.000, pero te das al menos una oportunidad mucho más real que si lo juegas con las reglas en las que están participando, por decir algo, 90%, intentando también el mismo objetivo que tú, de ganar dinero y tener esa libertad en su vida. Y eso es la clave. Hay que buscar por dónde va todo el mundo y hacer algo distinto. Nos lleva de nuevo el podcast que abríamos esta conversación hace una horita. Y el podcast, de nuevo, te das cuenta, mucha gente que sigue las fórmulas para ser viral en YouTube, para ser viral aquí, los shorts, no sé qué, las mismas carátulas, el mismo formato de podcast. Pero luego me encuentro tu podcast, podríamos hablar del mío, donde se hace una cosa rara, authenticity, se hace una cosa que no llegas ni a entender por qué lo haces porque te interesa esto, invitas a la gente que te cae bien y la gente simpática, no entrevistas al que crees que te va a dar audiencia, y automáticamente la gente, yo creo que el mercado siempre percibe la autenticidad y la gente, tarde o temprano, te diferencia en un contexto en el que todos son clones. Tú te diferencias y ya tienes una marca. Y aunque solo sean 2.000 oyentes, aunque solo sean 300 oyentes, con esta base ya construimos. En una cosa que hemos hablado fuera de podcast, que es el valor por valor, el recibir contravalores, y esto es algo que trabajé en un podcast quizá, no sé, hace 2 o 3 años, cuando inauguré lo que para mí es como mi inicio de empujar cada día. Fue un compromiso conmigo mismo de quiero empujar la idea del valor por valor en cada podcast. Quiero leer el comentario que más contravalor me ha aportado, quiero no quitarlo de la mesa, aunque no sea un podcast específico sobre ello. Y es que una reflexión que yo hacía era esto, o sea, estamos yendo a un mundo donde hemos liberado el canal de distribución de la información con YouTube, con el podcast, con todas estas cosas que antes teníamos que pasar por tele sí o sí y por radios mainstream sí o sí y ahora ya no. Entonces, al haber liberalizado todo esto, tenemos la posibilidad de crear canales de cosas súper específicas. De nuevo, especialización incluso en la distribución de contenido. La long tail, ¿no? Había un libro que era La long tail que hablaba de eso, de que hay el mercado que antes era inaccesible porque no había suficiente demanda o no podías acceder a ella, ahora reduciendo los costes de llegar, pues podías acceder a mercados muy nicho que antes simplemente no eran rentables. Y esto lo digo y obviamente alguien va a pensar, claro, lo dices porque tienes un podcast y tal, no, pero es que me lo aplico. Claro. Me lo aplico y muchas veces me tiro de las orejas y me digo, no te lo has aplicado lo suficiente. Y imagínate, encontré un canal que me fascinó. Porque siempre pensando en cómo guardar Bitcoin mejor, dije, es que tiene que haber estrategias de las cajas fuertes de toda la vida que pueden ser aplicables a Bitcoin, ¿sí? Entonces encontré un canal de cajas fuertes. Un fenómeno que te comparaba mecanismos de cierre. De nuevo, sería como un negocio aburrido, el negocio de las cajas fuertes. Fascinante. A todo el mundo le parece un negocio aburrido, pero luego se traga todas las películas de Ocean's 11, de cómo rompe un mecanismo para acceder a la... Pues bueno, él te venía a decir, no, esta se rompe así, no sé qué. Bueno, me parecía fascinante. Un canal de nicho. Un canal que podía tener a lo mejor 5.000 suscritos. Y yo lo que pensaba es, si realmente... Y 5.000 reproducciones o algo así, no sé. Pero digo, aunque sean 2.000 reproducciones, aunque sean 1.000 reproducciones, si ha habido 1.000 reproducciones... y a la gente que lo ha visto le ha aportado valor, porque si no, yo creo que son estúpidos. Porque ¿quién se queda mirando un vídeo de 1 hora, o aunque sean 20 minutos, si no te aporta valor?
no valoras tu tiempo. A lo mejor lo tenías en fondo y no estabas escuchando. Ok, sí. Puede haber un 20% de escuchas que vienen de ahí, ¿sí? Pero ese 80%, si te ha aportado valor, invita a ese tío a un café. Invita a ese tío a un café. Porque si 1000 reproducciones, lo sabes, en creación de contenido es poco. Pero si 1000 reproducciones conseguimos sacarle $1 a 800, ese tío que analiza cajas fuertes va a tener un más ingreso de 800. A lo mejor 800 no le da para subsistir de eso, pero si le puede dedicar un poco más porque ve un retorno, de golpe lo puede convertir en $2000. Y eso a lo mejor le permite dedicarse todavía más. Entonces yo creo que nos hemos de meter todos en la mente la idea del valor por valor, porque así podremos de nuevo hacer un fuck you, ya no solo al gobierno, no, sino también a esas dinámicas de sponsors, esas dinámicas de, a lo mejor, de sentir, yo tengo mucha suerte, trabajo con la gente que quiero, y cuando no quiero, estoy lleno, no, ya no me cabe nadie más, lo siento, no puedo atender, pero cuando quiero hago hueco, ¿sí? Entonces, yo tengo mucha suerte. Pero, bueno, hay gente que directamente no elige ni el sponsor, sino deja que YouTube le ponga lo que le ponga y ya está, ¿no? Son las cuentas más grandes y así, pues ya capitalizan. Pero, hostia, es que quizá no haría ni falta. Y podríamos romper con ese modelo, que sé que es muy difícil. Pero si todos pensáramos un poco más así, alinearíamos más incentivos, tendríamos mejor contenido, más información y disfrutaríamos, seríamos más ricos. Porque disfrutaríamos más de nuestro tiempo, incluso de nuestro tiempo libre. Yo creo que veremos la prensa de estos años, dentro de 20 años, como algo prehistórico, ¿no? De esa mass media, los periódicos, la televisión. Grabé un podcast, lo decía antes, grabé una entrevista en televisión y me sorprendió el número de gente que había preparando esa entrevista, ¿no? Y empecé a calcular, ¿no? Los salarios. Digo, este programa de televisión cuesta esto. Y te das cuenta al final también que este programa de televisión pública o privada, al final, si es privada, también recibe el subsidio del gobierno. Publicidad institucional, subsidios directos, te das cuenta que el podcast está compitiendo en lo que se llama competencia desleal. Hay gente en los grandes medios o los pequeños, lo que sea, porque siempre hay subsidios del gobierno, del poderoso, de las empresas grandes, que están financiando esos canales de comunicación, ¿no? Y aquí te das cuenta que el podcast, a pesar de todo esto, los pequeños podcasts ágiles, rápidos, que pueden tener esa libertad de movimientos, como si esto fuera una guerra, si fuera esto un comando versus un ejército de Napoleón, esa guerrilla, que somos eso, pues a pesar de la competencia desleal, a pesar de los millones que los gobiernos están derrochando para controlar los medios públicos o privados todos los años y todo el dinero que se derrocha allí, nosotros somos competitivos y la gente sigue cada vez más, poco a poco. Yo creo que está cambiando. Y es alucinante, ¿no? Porque está cambiando la mentalidad ahora y es como, vale, pues va a empezar la gente va a comprender que si quiere una libertad, si quiere información de calidad, tiene que pagar por ella y tienes que recompensar a ese que te está haciendo ese trabajo de filtrando la información de calidad. Yo creo que la gente lo está internalizando poco a poco, ¿no? Pero lo que me flipa es eso, de que podemos competir siendo tan pequeñitos como si esto fuera un escenario casi de guerra. Tenemos un escenario contra un ejército tecnológico con toda la tecnología que quieran, pero nosotros con nuestros bazookas ahí escondidos, haciendo ahora mucho... Estamos en Vietnam ahora mismo. Pero en ese Vietnam ahí, ganaron esa guerra, ¿no? Los vietnamitas. Y hay algo de eso también, de que en el contexto, en el mercado de la selva, en el contexto correcto, pues esa guerra de guerrillas le gana al helicóptero, al caza y a lo que sea, la tecnología que sea de Estados Unidos. Y hay algo de eso, seguro. Y a mí me mola mucho participar en esta especie de revolución. Y te sientes obviamente como David contra Goliat, pero es que es realmente este escenario. Estás compitiendo contra gente que tiene más recursos, que tiene el poder, y luego la gente pone un podcast, escucha algo en YouTube y van a tu canal. Y es genial eso, porque a pesar de todas las ventajas que tienen, todo el dinero, te terminan eligiendo a ti porque sacas algo genuino, distinto en lo que crees. Y a mí eso me emociona, la verdad. Me mola mucho, me pone muy cachondo competir contra estos gigantes y ganarles, obviamente, poco a poco. No solo yo, no solo tú, estamos muchos, pero poco a poco ir ganando terreno y yo creo que estamos ganando esta guerra. Sí, y creo que todo el mundo puede animarse a serlo. Es decir, que todo el mundo puede ser creador de contenido en lo que quiera y en el formato que quiera, escribiendo, grabándose, yendo por la calle y comentando. Creo que se ha demostrado en los últimos años que el formato es lo de menos
que puedes hacer lo que mejor se te dé y la gente hablaba, no, es que ya el texto, eso no funciona, mira, toda la revolución de Substack. No hay reglas, no hay reglas. El artículo largo nadie se lo lee porque la gente tiene short attention span y luego saco un artículo yo de 2.000 palabras y se lo lee. No hay ninguna regla. La gente lee párrafos, frases cortas, luego sacas un párrafo y tienes que sacar algo en lo que tú crees. Y yo quiero que al final, de nuevo, Naval, Escape Competition for Authenticity, pero saca un podcast, saca un blog, saca algo que solo tú puedas producir, saca algo en lo que tú crees y no interesa a nadie más. Y desde tu pasión por este tema, pues yo qué sé, yo soy un canal en YouTube de conflictos de la Primera Guerra Mundial y esto es los mapas de la Guerra Mundial y cómo evolucionan las batallas y bueno, me interesa esto, ¿no? Bueno, yo me encuentro que al final de semana, bueno, tampoco dedico mucho tiempo, pero voy consumiendo contenido y ahí hay un tío que se le ocurra y que le mola ese tema y te cuenta las batallas, yo qué sé, del frente de la Primera Guerra Mundial y a mí me gusta esa información y esa información tampoco a veces no hay que buscar que tenga una utilidad, es un concepto que he repetido varias veces, ¿no? Pero es como que no tienes que buscar que esto te lleva a esto, ¿no? Hay una consecuencia directa, sino que tú haces algo simplemente porque te interesa o tú consumes un contenido porque te lo encuentras divertido, gratificante. Y luego esto no piensas de este contenido me hará mejor, que es un poco el problema de Instagram, de estos gurús de la productividad, a las 5:30, ducha fría, meditación, bullet journal y joder, son las 7 de la mañana y todavía no he desayunado, ese loco. Yo sigo durmiendo, yo me levanto a las 8 o las 9, pero hay esa optimización de la productividad que también por las conclusiones a las que yo he llegado no funciona así. Tú eres productivo cuando encuentras tu proyecto y cuando lo encuentras, encuentras las horas para dedicarte a ese proyecto y no hace falta que te levantes a las 5, obviamente, ya encontrarás las horas necesarias para trabajar en eso, pero hay la optimización de la productividad por parte de mucha gente de voy a seguir esas reglas, y están haciendo todo lo contrario, todo lo que no deben hacer para tener una pequeña opción, obviamente, a diferenciarse. Estamos fuera de tiempo, entonces tenemos que, digamos, ir cerrando el pod, aunque creo que podríamos estar, si nos trajeran un aperitivo y un par de cervezas, yo creo que podríamos seguir, o un par de aguas, podemos seguir horas aquí. Pero sí que me gustaría cerrar con un tema que pensaba que íbamos a tocar mucho más, que es el Fuck You Money. Y quiero preguntarte qué es para ti el Fuck You Money y por qué deberíamos aspirar a ello, todos. Es el resumen de todo este podcast, es el tweet de mérito, es la posibilidad de mandar a la mierda a un jefe que no te gusta, una situación insostenible, es la tranquilidad de morirte con, como decíamos, de ese hombre que trabaja en una gasolinera con 4 millones detrás y no habértelo gastado. Tuvo Fuck You Money toda su vida, ese Fuck You Money tiene un valor. Y no hay un viaje en las Bahamas, no hay un coche de lujo, no hay un reloj que le hubiera aportado un valor más alto a ese hombre que muere con todos esos ahorros que haber podido siempre decidir sobre su vida y haber podido cada mañana haber controlado su tiempo hasta cierto punto, porque al final también vivimos en sociedad y hay compromisos y a veces de nuevo tampoco nos flipemos, haremos cosas que no nos apetecen, pero porque quizá hay alguien importante que para ella o para él es importante que hagamos eso y no pasa nada con los compromisos. Al final lo hacemos por eso, ¿no? Lo hacemos porque para esa persona es importante y esa persona es importante para nosotros y aunque sea un coñazo lo hacemos porque ganamos satisfacción a través de esa persona. Sí, hay que vigilar de no caer en el escenario de es que yo siempre hago lo que quiero. No creo que tampoco haya que llegar a eso, pero sin caer en ese escenario es bueno a veces entender que a veces puedes hacer un favor a alguien y quizá a ti no te apetece y no pasa nada. Pero dicho esto, el Fuck You Money es esa libertad total, el control de la agenda, entendiendo que el tiempo es el recurso más preciado. Y el Fuck You Money te lleva, a pesar de que la palabra fuck you no suena muy bien, innecesariamente agresiva, pero es un buen concepto a nivel de marketing, eso seguro. Morgan Housel de nuevo lo decía como, instead of fuck you money, podríamos decir, en lugar de fuck you money, podríamos decir no thank you. No thank you money. No gracias money, pero no thank you money. No es un concepto que mole tanto, ¿no? Así que Fuck You Money es el concepto total. Y hay una escena de la película, que la película no es muy buena, pero que recomiendo ver esa escena porque es alucinante, que es John Goodman. Y la película es The Gambler, el jugador, el protagonizado por Mark Wahlberg. Y hay un momento que ese tío con deudas, es un resumen de todo lo que hemos hablado, porque al final es deuda, ahorro, opciones, oportunidades, atacar esa incertidumbre. Y hay un momento en el que Goodman, el prestamista, le dice a Wahlberg, no voy a poder recitarte la conversación, el consejo de memoria, pero le viene a decir algo así como tú te pones con 2,5 millones y esta es tu puta fortaleza de soledad. Te compras un coche, te compras un tejado, metes la diferencia en el banco en un lugar que esté seguro y que no lo pierdas
y desde allí operas. Y desde esta base tú mueves en el mundo. No contraes deudas, no bebes alcohol, vigilas con todos esos vicios y ese consumismo. Y luego le pregunta, ¿tu abuelo ganó dinero? Te garantizo que lo hizo desde una posición de fuck you. Todo el mundo que se ha hecho rico lo ha hecho desde una posición de fuck you money. Los Estados Unidos de América están basados en el fuck you money. Luego dice, eres un rey, tienes un gran ejército, me la pela, fuck you. Y eso es lo que dice John Goodman en ese diálogo que de tanto haberlo leído y haberlo internalizado te puedo casi recitar como si eso fuera la Biblia. Pero esto es el escenario por el que yo peleo, no porque quiera el dinero, sino porque entiendo que tener ese dinero detrás me permite explorar un mundo desconocido en el que no sé lo que ocurrirá, pero que yo comprendo que el ahorro es libertad de movimientos y esa libertad de movimientos es el activo más preciado por el que voy a pelear. Joan, esto ha sido la hostia, este encuentro. Y ha sido muy improvisado. La gente quizás no lo sabe, pero esto ha sido como... No hubo guión. No, aparte de que no hubo guión... Bueno, había un guión, pero no. Sí, bueno, ahí se ha quedado. Pero ha sido más un... ¿Te apetece que nos veamos la semana que viene? Oye, sí, me apetece. ¿Lo grabamos? Vale, lo grabamos. O sea, quiero decir... Y además hemos encontrado esto a última hora, estábamos reservando el sitio ayer. Yo no contestaba los mensajes. Exacto. Era como... Todo así. Entonces, esto hay que repetirlo. No sé, a lo mejor de aquí a un año, a ver cómo ha cambiado todo esto. Pero, Joan, muchas gracias. Gracias, Lona. Y hasta aquí el pod. Qué gusto da esto de grabar en persona. Este año he experimentado esto varias veces con Adolfo, con Darío, con Fran Zapp del último podcast, pero lo de grabar en directo y también en cámara, esto es la primera vez que lo hago. Y lo he hecho, o sea, la primera vez que lo hago para mí, sí que lo he hecho para otra gente, pero todo, el editarlo, el verlo, el sentir que está siendo grabado, es distinto, es toda una experiencia y al menos en este pod, por cómo fue, por la conexión que tengo con Joan, bueno, ha sido un gustazo. No tengo clara cuál sería mi fórmula ideal, porque suelo hacer muchos pods viajando, me gusta estar ligero de equipaje y no quiero, digamos, que esto me lastre, pero me gustaría hacerlo más. Y de momento el mes de julio, que lo suelo pasar en Barcelona, ya me estoy planteando hacerlos así. Por ello, me gustaría saber qué te ha parecido por el canal que consideres oportuno, ya sea mail, Telegram, los comentarios de YouTube o por un boost, porque a mí al menos me ha gustado mucho y me ha parecido especial. Quiero agradecer también a Joan, que lo facilitó todo muchísimo y con él disfruté una conversación pre-podcast también excelente. De podcaster a podcaster y sin filtro, con miedos y objetivos. Bueno, genial. Si no conoces Capital, yo de ti lo empezaría a seguir. Joan es un mago en la escritura y sus podcasts son muy enriquecedores con consejos como los hoy tratados, pero también de todos sus invitados. Y además, Joan es muy bitcoiner, así que todo alineado. Con esto ahora sí, a por el consejo de custodia de Semilla Bitcoin. Hoy en el consejo de custodia voy a hacerte un tutorial de los pasos que vas a tener que dar para poner a funcionar tu Coldcard Q o Mark IV cuando te llegue, ¿no? Es una pregunta que recibo mucho, así que ¿por qué no aprovechar esta sección para hacerlo? Como quiero que sea fácil de entender, creo que lo mejor es tenerlo en modo blog, así que desde ya puedes ir a lunaticoin.blog y en la sección de guías y tutoriales encontrarás los primeros pasos con tu Coldcard, al menos la primera parte. He intentado no dejarme nada y acompañando todo de pantallazos y traducciones para que no tengas duda alguna. Los pasos en sí son simples y se resumen en 4. Primero, has de aceptar los términos, después verificar el número de la bolsa sellada en la que venía tu Coldcard, establecer un PIN y verificarlo, y por último, crear o recuperar tus 12 o 24 palabras. Pero como tiene miga sobre todo la parte del PIN, desde ya te animo, como te decía, a que visites lunaticoin.blog y a que le eches un vistazo. Si te es de utilidad este tipo de guía, házmelo saber. Y si te gustaría empezar en Bitcoin con resolución de dudas 24/7 y construir conocimiento desde abajo en 28 días que cambiarán la forma en que entiendes, acumulas y te mueves con la invención de Satoshi, ven a la mentoría. La mentoría de custodia de Semilla Bitcoin, que realizo desde hace ya 2 años junto a Arcad, tiene la siguiente edición en junio,
pero se está a punto de llenar, así que te animo a que le eches un vistazo. Y en 4 domingos te llevaremos de cero a Bitcoiner soberano que acumula riqueza intergeneracional en privado. Junio ya casi lleno, como te decía, y la avanzada de octubre al 50%. Si lo de junio te parece mucha espera, has de saber que ya a mediados de mayo empezarás a recibir las primeras lecciones por mail, con lo que esto empieza casi ya. Información y preguntas frecuentes en semillabitcoin.com. Y ahora, antes de cerrar, a por la sección de valor por valor. Desde el pod que grabé con Arcad, he recibido contravalores en aplicaciones de podcasting 2.0 y Nostr de Chema Class, Androdark, Flix, Boniz23, Arachnid, Críptico, Carabe, Tuco, Flix, Bitcock, Glasgow 16, Stozit, Festa Loca 1952, Satucho, Nimzobit, Kalayan Crypto, Edus 911, VHWS, Anermovie, Don Nadiel, Bitnorm, Benito Camelas, un crack el nombre, 2TXO, Ágil81, Joseromi, Belerofonte, Quilombino, BTC Cádiz, Windmill, Cio73, Calcoin, TBJ13, PRV Sats, Boniz23, Jesus, Cameri, Bicho Verde, Magister Nihilum, Bitcoin Mises, Koala Sats Negro, Cipher, Ethos, Chavivi5, Satoshi Head y Zapstore. Luego 2 anónimos que no se han cambiado el nombre todavía en Fountain. Y los impulsos más destacables son los de Ágil81, Santochi Nakamocho, Flix, Edus 911, que fue el que más te envió en el capítulo anterior, y Anermovie. Vamos con 4 mensajes. Tengo un par del podcast que grabé con Arcad y un par del podcast que grabé con Franza. Stozit dice: Gran pod, Luna y Arcad, just for the record, en SeedSigner ya tenemos un draft para exportar los XPubs de las claves en multisig, hecho por un dev de habla hispana. Lo he revisado y buenísimo. Buenísimo porque era una de las críticas que le hacíamos a SeedSigner, que estaba dentro de esa categoría de dispositivos que funcionan genial para multifirma, pero genial con varios matices. Uno de ellos era el no poder revisar en el dispositivo los XPubs, pues hay un issue abierto, una mejora que parecería que va a entrar, de un desarrollador español. Lo he estado revisando, ahora no tengo el nombre en mente, pero genial todo esto. Así que nada, cruzando los dedos para que se dé rápido y que lo podamos tener también en SeedSigner. No he conseguido encontrar el nombre, lo siento, a veces que me llegan los nombres, a veces que no. Por eso siempre está bien si los podéis poner al final del mensaje y así os saludo. Dice: ¿Cómo me gustan estos pods de tipo técnico? Además, el formato de menos a más es todo un acierto, pues hace que sean adecuados para todo tipo de oyente. Postdata, los otros pods del tipo documental también me gustan, no te creas. A mí me encantan los pods documentales. Lo que pasa es que necesito equipo para eso, porque uno de mis pods favoritos, que ha sido el de Polis Paralela, me encantó realizarlo, sentí que estaba haciendo eso, un documental, pero Dios, qué pozo de tiempo. Entonces, no sé, ya estoy a punto de abrir equipo en Lunaticoin porque quiero hacer muchas cosas y ya veo que no llego, y ya no es una cuestión de que a mí me encante disfrutar de cada parte, es que me encanta, pero quiero llegar a más. Entonces quiero seguir disfrutando, pero con ayuda de alguien. No sé, escribiré algún mensaje dentro de poco en Telegram con lo que creo que podría ser la primera persona que me echara una mano con cosas de Lunaticoin. Así que nada, si te interesa, todo va a ser con Sats, así que estate atento ahí, al canal de Telegram. Kalayan Crypto dice: nueva madriguera por la que estoy cayendo desde ya. Muchas gracias, Luna, por estar siempre a la vanguardia y traer a gente top para hacer estos episodios top. Saludos y todo mi apoyo y gratitud por tu labor. Muchas gracias, Kalayan, y un saludo. Hacía tiempo que no te veía. Me suena el nick, pero de hace tiempo, así que te mando un abrazo. Y Críptico dice: excelente pod, como siempre. En esta ocasión se emite justamente cuando tengo un Pixel usado recién comprado camino de casa para probar Graphene OS y valorar el abandono de iOS, a pesar de ser usuario fiel durante años, desde 2007 con el iPhone original. Me encanta leer esto y nada, yo te animo como usuario de siempre de iOS a que sientas el poder liberador que tiene Android de poder instalar lo que te dé la real gana sin tener que pedir permiso a App Store para que te deje. Es bueno. Cuando alguien me deja un iPhone e intento instalarle algo o no sé, me siento súper atado. Y como este pod con Joan ya hemos hablado mucho de libertad, pues ya se ve que eso ahí no me encaja. Yo lo dejo hoy por aquí. Tengo ya algún pod en cartera, así que si nada se tuerce, te saludo pronto
con más aprendizaje.